Capítulo 601. El desarrollo político de Konoha. ¿He hecho yo este agujero? Murmuró Naruto con expresión aturdida porque nunca esperó ver semejante resultado. Ichikishima me sonrió y, mientras acariciaba la cabeza de Naruto, explicó. Naruto-kun, ahora mismo estás en modo Sennin. Cuando estás en este modo, tu velocidad de acción, velocidad de reacción, fuerza física, habilidades de percepción, así como la tasa de recuperación, todo dará un salto cualitativo, y podrás hacer cosas que otras personas normales, no pueden hacer, por ejemplo, romper este muro de roca con un solo puñetazo. Exclamó Naruto, sorprendido y sorprendido. ¿En serio? Poder romper un muro tan duro con un solo puñetazo no era algo nuevo para Naruto, ya que había vivido ese escenario varias veces, pero la cuestión es que solo lo había hecho en sueños, no en la realidad, pero ahora que realmente lo había conseguido en la realidad también, así que, en ese momento, Naruto estaba muy emocionado. Ichikishima me se rió al ver el aura emocionante de Naruto y continuó. Pero este no es el único efecto del modo Sennin, te mostraré qué otras cosas mágicas puedes realizar en modo Sennin. Ahora, Naruto-kun, presiona la mano contra la pared de roca. Con una gran confianza en Ichikishima Naruto extendió inmediatamente las manos y las apoyó en la pared de roca. Ichikishima entonces se acercó al oído de Naruto y susurró suavemente. Ahora intenta vaciar tu mente y centrar tus pensamientos. Bien, lo estás haciendo bien. Ahora piensa en cómo era la pared de roca antes de que le hicieras ese agujero tan grande. Siguiendo la guía de Ichikishima, Naruto cerró rápidamente los ojos e intentó vaciar su mente. Sorprendentemente no fue tan difícil y después de eso, centró todos sus pensamientos e intentó recordar cómo era la pared de roca cuando la tocó no hace mucho. Justo cuando Naruto empezaba a imaginar esa escena, las rocas de las que estaba hecha la pared se movieron de repente como si cobraran vida, como un líquido se coló lenta y constantemente en las grietas y el agujero, y en solo unos momentos volvió a su aspecto original sin señales de agujero ni grietas. Aplausos, aplausos, aplausos. Ichikishima me aplaudió con ambas manos y animó a Naruto a abrir los ojos. Naruto-kun, ahora mira la pared. Naruto abrió los ojos y vio la pared en su aspecto original. Rápidamente se dio cuenta de que la pared frente a él se había recuperado a su estado original y que todas las grietas, hendiduras y agujeros habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido, lo que sorprendió y desconcertó un poco a Naruto. ¿Cómo ha pasado esto? Ichikishima me resopló orgulloso con un y respondió. Este es el poder del modo Sennin. Cuando volvió a oír la respuesta, Naruto estaba sumido en sus pensamientos, miró su puño, capaz de romper un gran agujero en la pared de roca, luego pensó en el escenario en el que el muro se restauraba solo, y tras un rato de reflexión, finalmente miró a Ichikishima expectante y preguntó. One-chan, ¿puedo vencer a Sasuke con el modo Sennin? ¿Quién es Sasuke? Ichikishima estaba desconcertada porque no sabía quién era la persona llamada Sasuke. Naruto se dio cuenta de su error y explicó rápidamente. Sasuke es mi amigo, aunque es muy arrogante y orgulloso, nadie puede negar que es muy fuerte y un verdadero genio. De hecho, no hace mucho, Sasuke incluso despertó sus ojos. ¿Cómo se llamaban? Raringan. No hay Sharingan. Incluso despertó su Sharingan hace poco, es tan fuerte que ni siquiera puedo darle un solo golpe. Tras escuchar la explicación de Naruto, Ichikishima me preguntó de repente. ¿Sharingan? ¿Es esta persona, Sasuke, miembro del clan Uchiha? ¿Y tiene tu misma edad? Naruto asintió. Sí, Sasuke es del clan Uchiha, y él solo es unos meses mayor que yo. Ichikishima me sonrió y dijo. No te preocupes, Naruto-kun, has aprendido a sentir y absorber la energía natural presente en el cielo y la tierra. Con esta habilidad, nadie entre los humanos que esté en tu misma edad podrá derrotarte, y este Uchiha Sasuke no es una excepción, pero, Sasuke ha despertado el Sharingan. El Sharingan es el Kekkei Genkai más fuerte que existe. Naruto no estaba tan seguro, y no estaba seguro de si podría derrotar a Sasuke con el Sharingan porque todo el pueblo no paraba de decir que el clan Uchiha es extremadamente poderoso, y que el Sharingan del clan Uchiha es el Kekkei Genkai más fuerte. Cuando estás en modo Sennin, y mucho menos un solo Sasuke que haya despertado su Sharingan, aunque hubiera varios Sasuke cada uno con un par de Sharingan luchando contra ti, aún así no podrían derrotarte, dijo Ichikishima con orgullo, luego pensó en algo y añadió. Por supuesto, si aún no me crees, siempre puedes intentar luchar contra él la próxima vez que lo veas y luego ver el resultado. Naruto consideró las palabras de Ichikishima y sintió, sí, no lo sabré hasta que lo vea por mí mismo, pero de repente pensó en un problema y preguntó.
Pero One-chan, si tengo que entrar en el modo Sennin, tendré que quedarme quieto varias horas, ¿cómo voy a hacer eso si voy a pelear con Sasuke? One-chan, ¿hay alguna forma más rápida de entrar en el modo Sennin que no lleve tanto tiempo? Ichikishima me negó con la cabeza, lo siento, Naruto-kun, pero no hay atajos para entrar en el modo Sennin, y como acabas de aprender el modo Sennin, llevará tiempo que tu cuerpo se adapte a la absorción de la energía natural. Naruto suspiró, no hay otra manera. Ichikishima me negó con la cabeza, me temo que no, solo con entrenamiento continuo podrás aumentar lentamente la velocidad de absorción de energía natural y disminuir el tiempo que tarda en entrar en el modo Sennin. Aparte de este método, no hay otra manera. De hecho, hay una cosa que Ichikishima me olvidó mencionar, el entorno de la cueva Richie es bastante especial, por lo que la concentración de energía natural en la cueva Richie es bastante alta, varias veces más que el entorno del mundo Shinobi. Esta es la razón por la que Naruto pudo entrar en modo Sennin tras solo unas horas absorbiendo energía natural. Si hubiera estado en otro lugar, y no en la cueva Richie, le habría llevado mucho más tiempo absorber la cantidad adecuada de energía natural para entrar en el modo Sennin. Aldea de Konoha. Puff. Después de que el cuervo invocador desapareciera, Kuroto salió. Como se ha decidido el próximo objetivo para crear el clon de la Tierra, Kuroto envió varias instrucciones al Mizukage y al Kasekage. Una de las instrucciones que les envió fue usar su Anbu e investigar la ubicación de Deidara. Por supuesto, no es que Kuroto no intentara encontrarla, pero tras buscar un rato, Kuroto pronto se dio cuenta de que Deidara es realmente un niño problemático y sigue vagando por todo el mundo Shinobi. Encontrar a un niño así por sí solo le causó dolor de cabeza y decidió aceptar la ayuda de algunos de sus subordinados. Como el discípulo más talentoso del Sandaime Tsuchikage Onoki, Deidara formó parte del élite cuerpo de explosión de Iwagakure, muy elogiado por sus esculturas de arcilla. Deidara deseaba alcanzar mayores alturas en la búsqueda del arte, lo que le llevó a robar uno de los Kinjutsu de Iwagakure y así convertirse en un shinobi rebelde. Actualmente, el niño tiene solo unos 11 o 12 años y a menudo se le escucha por su tendencia el arte es una explosión. Si no fuera por la reputación de Sandaime Tsuchikage, y porque todas las aldeas están distraídas hacia la organización Akatsuki, Deidara habría sido declarado un criminal buscado por las 5 grandes aldeas Shinobi. Teniendo en cuenta todo lo que estaba ocupado, Kuroto obviamente no tenía tiempo suficiente para localizar a un niño tan problemático, así que hizo lo siguiente mejor, ordenó a sus 2 subordinados que encontraran el paradero de ese chico. En fin, mientras se entregaban todas sus instrucciones, Kuroto salió de su casa y se dirigió hacia la base Anbu. No le sorprendió demasiado encontrar la base Anbu completamente llena, ya que salvo los miembros que realizaban tareas muy importantes, casi todos los miembros Anbu estaban reunidos en la base en ese momento. Cuando Kuroto entró en la base, sus subordinados, Kurenai, Ayate, Yugao e Itachi, le saludaron rápidamente, y luego los 5 miembros del equipo Ro se situaron en una esquina del salón. La razón por la que todos los Anbu se han reunido aquí es el repentino desarrollo político. Esta misma mañana, Shimura Danzo, quien fue destituido de su cargo hace unos meses por el Sandaime Hokage, anunció oficialmente su desconfianza e insatisfacción con las capacidades de Sarutobi Hiruzen como Hokage de Konoha debido a su repetido fracaso en proteger la aldea de la organización Akatsuki y pidió su dimisión. Teniendo en cuenta todo el drama político que ha estado ocurriendo en Konoha durante los últimos meses, este movimiento de Danzo no fue tan inesperado, y dado que el Hokage está involucrado, naturalmente, todos los Anbu se han reunido aquí para seguir cualquier orden que se les indique para manejar la situación, en caso de que Danzo intente usar la fuerza o iniciar un golpe de estado. Sin embargo, fue exactamente como Kuroto esperaba. Danzo no tenía intención de usar la fuerza para tomar el poder, y Sandaime tampoco pretendía usar la fuerza para resolver la situación, ya que eso habría causado un ambiente tenso en la aldea y afectaría de nuevo la estabilidad de Konoha. Así que, aunque los miembros de la Anbu estaban reunidos para el escenario de qué pasaría si por casualidad, el ambiente no era demasiado denso y todos discutían el giro repentino de los acontecimientos. No pasó mucho tiempo antes de que otros conocidos como Kakashi, Shisui y Gui también aparecieran en la base. Aunque Guri ha dejado los Anbu y actualmente es un shinobi normal, siendo un antiguo shinobi Anbu, fue llamado aquí de todos modos. Tras saludar a cada uno de sus conocidos, Kakashi, con los ojos entrecerrados y una expresión cansada, bostezó somnoliento. Al ver el estado de Kakashi, especialmente las ojeras intensas bajo sus ojos, Kuroto preguntó, ¿no has vuelto a dormir? Kakashi suspiró y, rascándose la nuca sin poder evitarlo, dijo,
Estaba entrenando y no me di cuenta cuando pasó el tiempo. Kuroto asintió levemente y decidió permanecer en silencio. Este es el estado de Kakashi últimamente, siempre que no está haciendo ninguna misión, está entrenando. Kuroto incluso sospecha que Kakashi está intentando no dormir en absoluto, quizá por pesadillas. Aunque ese comportamiento es perjudicial para uno mismo, sigue siendo mejor que perderse en el camino de la vida, al menos ahora Kakashi sabe lo que quiere hacer. Capítulo 602 Voto de confianza. Kuroto observó profundamente el estado físico de Kakashi y notó que, aunque Kakashi parece perezoso y cansado a primera vista, en realidad todo su temperamento ha cambiado y, en comparación con antes, el Kakashi actual está rodeado por un aura aguda, lo que le provoca una sensación peligrosa. No debería ser enteramente el resultado de que descubriera la identidad de Obito, ¿es por practicar la técnica del dios del trueno volador? Pensó Kuroto con expresión curiosa. Kuroto no es completamente ignorante en lo que respecta a la técnica del dios del trueno volador, de hecho, él también ha investigado sobre este jutsu y, tras toda su investigación, ha descubierto que entrenar este tipo de jutsu de teletransportación supone una gran carga para el cuerpo del usuario. Aunque la carga exacta que supone es algo difícil de determinar, aún podemos suponer que soportar tal carga en circunstancias normales es casi imposible para casi cualquiera. Hasta donde Kuroto puede adivinar, quizás solo la carga que se supone al cuerpo durante el entrenamiento en las 8 puertas internas pueda estar a la altura de la carga que se supone al entrenar la técnica del dios del trueno volador. Esto puede demostrarse por el hecho de que solo Raikage y Tsunade me pudieron soportar la carga de la técnica de transferencia celestial, otra técnica de transferencia espacial. Precisamente por eso, incluso si alguien tiene un gran talento para el jutsu espacial, puede que no sea capaz de usar bien la técnica del dios del trueno volador, porque la carga que el cuerpo del practicante debe soportar es muy pesada y muy pocos pueden sostenerla. Por supuesto, esto tiene muchos beneficios para los practicantes de la técnica del dios del trueno volador, porque el cuerpo debe soportar la enorme carga durante los viajes espaciales, así que quienes pueden soportar esta carga se fortalecen con el tiempo y su control del chakra mejora cada vez más. Por lo tanto, se puede decir que entrenar la técnica del dios del trueno volador es un entrenamiento general para fortalecer el cuerpo y el control del chakra, y sigue contándose entre los métodos de entrenamiento relativamente avanzados. Debido a que durante los desplazamientos espaciales, cada articulación, músculo y célula del cuerpo se comprime y debe sufrir un desgaste continuo, por lo tanto, el cuerpo se fortalece continuamente. Quizá esta sea la razón principal por la que, aunque solo han pasado unos meses desde que empezó a entrenar la técnica del dios del trueno volador, parece que ha renacido por completo, pensó Kuroto. Aunque es difícil decir si la pérdida del Mangekyo Sharingan es algo bueno o malo para él, al menos se puede decir que, sin tener que cargar con el Mangekyo Sharingan, Kakashi definitivamente tiene más reservas de chakra a su disposición, y si también logra dominar la técnica del dios volador del trueno al mismo nivel que el Yondaime Hokage, entonces su fuerza será definitivamente varias veces mayor comparada con la que tenía el cañón. Mientras Kuroto estaba absorto en sus pensamientos, de repente Ui, que hasta entonces había estado en silencio, preguntó. Kakashi, Kuroto, Hokage-sama no estará en problemas, ¿verdad? Escuchando la pregunta de Ui, Kakashi suspiró en silencio y negó con la cabeza. Como ha pasado bastante tiempo con Asuma en las últimas semanas, tiene una comprensión clara de la situación política de Konoha, y por eso también es consciente de que el problema esta vez es bastante grande y que Sandaime-sama es algo difícil de resolver tan fácilmente. El problema más problemático al que se enfrenta Sandaime-sama no es la insatisfacción de los aldeanos de Konoha, sino la presión del daimyo de la Tierra del Fuego. Para la reconstrucción de Konoha lo más rápido posible, el daimyo del País del Fuego tuvo que sacar muchos fondos de su tesoro. La carga de esto también es aburrida por la población del País del Fuego en forma de impuestos aumentados, por lo que el daimyo está muy descontento con el Sandaime Hokage por su incapacidad para proteger Konoha y el País del Fuego, y como si esto no fuera ya suficiente, el viejo cascarrabias Shimura Danzo ha usado algún método y ha convencido al daimyo de que Sarutobi Hiruzen es incapaz de proteger Konoha, por lo que el daimyo que antes trabajaba tácitamente con Sandaime-sama ha retirado repentinamente su apoyo político y está pidiendo una explicación. Luego también hubo más de 2000 bajas y un gran número de heridos, y esto ha dejado a la población de Konoha muy insatisfecha.
Aunque el Sandaime Okage hizo todo lo posible por proteger la aldea de la organización Akatsuki, aún no puede eludir la responsabilidad de su fracaso como Okage, porque fue su plan el que llevó a Akatsuki a atacar la aldea de Konoha, lo que llevó a la destrucción de Konoha y causó más de 2000 bajas. Las personas que han perdido a sus familiares obviamente necesitan alguna forma de desahogarse con sus emociones, y expresar descontento hacia el Sandaime Okage es el resultado bajo la cuidadosa guía de unas manos negras tras bambalinas. Y finalmente, el hecho de que Uchiha Sasuke, Hyuga Hinata, Hyuga Neji y también el Jinchuriki del Kyuubi fueran secuestrados por Orochimaru y Kakuzu esa noche hizo que Sandaime perdiera algunos puntos frente al clan Uchiha y al clan Hyuga. Aunque estos dos grandes clanes shinobi no apoyan explícitamente a Danzo, no se alían con Sandaime, lo que ha explicado claramente su posición y postura en este conflicto político interno entre la facción Okage. Con todos estos factores combinados, la situación a la que se enfrenta el Sandaime Okage es bastante desfavorable. Es difícil decir si podrá quedarse en el Okage de Konoha. Shisui suspiró y dijo con expresión preocupada. Espero que el Okage-sama pueda superar esta dificultad. Danzo le atacó una vez con el plan de robarle el Mangekyo Sharingan, así que Shisui tiene una muy mala opinión de Danzo y no confía en ese anciano, por lo que no quiere que Danzo se convierta en Okage de Konoha. Sobre la cuestión de qué bando apoya, Shisui también ha expresado claramente su actitud hacia el patriarca Uchiha. Teniendo en cuenta que tanto el Sandaime Okage como Danzo forman parte de la facción Okage y porque tanto Jiraiya como Tsunadeime forman parte de la línea de poder del Sandaime Okage. Así que, por consideración al equilibrio político, el patriarca Uchiha decidió mantenerse neutral en nombre del clan Uchiha y expresó su intención de no participar en el conflicto interno de la facción Okage. Por supuesto, la actitud neutral del patriarca Uchiha también tuvo mucho impacto en la situación general, porque el clan Uchiha actual es completamente diferente del clan Uchiha en el canon. Porque Uchiha Shisui, el despertador del Mangekyo Sharingan, no solo está vivo y está pateando, sino que también es considerado la fuerza de combate más fuerte del lado de las 5 grandes aldeas shinobi, ya que el clan Uchiha cuenta con un fuerte respaldo, sumado a la actividad ocasional de los Uchiha de Konoha, Akatsuki y Amatsukami. El nombre del clan Uchiha es actualmente el más ruidoso del mundo shinobi, aparte de Amatsukami y Akatsuki, por lo que la reputación del clan Uchiha es muy alta en Konoha. Además, debido a la presión externa ejercida por poderosos enemigos, la facción Okage también ha hecho muchas cosas para buscar al clan Uchiha, y ya no intentan suprimir al clan Uchiha. Como resultado, la influencia y reputación del clan Uchiha han vuelto a dispararse dentro de Konoha. Gracias a su fuerte respaldo y alta reputación, nadie quiere ofender a este clan lleno de monstruos poderosos. Y dado que el clan Uchiha ha expresado su actitud de mantenerse neutral, esto también ha permitido que muchos otros clanes usen al clan Uchiha como escudo y permanezcan neutrales en el conflicto político interno de la facción Okage. Por tanto, no hay posibilidad de que Sandaime obtenga apoyo político de los principales clanes shinobi, lo que ha permitido a Danzo presionarle aún más. Mientras todos en la base Anbu discutían muchas cosas, el comandante Anbu llegó a la base y transmitió el resultado de la reunión que tuvo lugar hace poco. En la reunión se aprobó una resolución según la cual, dentro de 6 días, se celebrará una moción de confianza en Konoha para decidir si Sandaime-sama permanecería como Hokage de Konoha o si dimitía y elegía un nuevo Hokage para liderar la aldea. Otra cosa a tener en cuenta es que en la votación de confianza que se celebrará dentro de 6 días, solo se permitirá la participación de shinobi con rango de Jonin especial y superiores, lo cual no es sorprendente por muchas razones. Al oír el resultado de la reunión, Kakashi murmuró con un suspiro, jaja, no esperaba que la situación llegara a este punto. Aunque Kakashi estaba preocupado antes, aún confiaba en el Sandaime Hokage y creía que el Hokage-sama podría de alguna manera superar esta difícil situación, pero inesperadamente, la situación ya había llegado a este punto. Parece que se acerca otra tormenta. Al fin y al cabo, una vez celebrada la moción de confianza, independientemente de su resultado, tendrá otro impacto serio en el prestigio y la confianza de Sandaime-sama. Al igual que Kakashi, Gui, Shisui y otros Anbu también tenían expresiones preocupadas, y cada uno de ellos estaba incómodo sobre el impacto que tendría en la situación general de Konoha y el mundo shinobi. Por supuesto, Kuroto era diferente a todos y tenía una expresión completamente neutral, independientemente del resultado del voto de confianza, no tiene intención de interferir en este asunto, incluso si Shimura Danzo se convierte en Hokage de Konoha. De hecho, Kuroto incluso está dispuesto a apoyar temporalmente a Danzo si es necesario, porque esto es importante para sus planes.
Para continuar el ritual de absorción Kekkei Genkai en Danzo, una de las condiciones necesarias es que Danzo se convierta en Hokage de Konoha. Esto no es solo la intención y el deseo de Danzo, sino también un requisito necesario para que el plan continúe. La razón es que la mano de obra y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo el ritual ya no son algo que su raíz, que ha sido abolida, pueda obtener. Kuroto se da cuenta de esto y, por tanto, entiende que si Danzo no ocupa el puesto de Hokage de Konoha lo antes posible, es posible que el plan se retrase varios meses o incluso unos años. El retraso del plan no es algo que Kuroto quiera ver, ya que la amenaza de Nagato siempre está acechando sobre su cabeza, así que no le queda más remedio que dejar que Danzo se convierta en Hokage de Konoha. Con esta intención, Kuroto abandonó la base en Bu después de que todos fueran invitados a dispersarse y se dirigió a su hogar. Mientras iba de camino, Kuroto tenía una expresión pensativa. Danzo insistió en posponer la moción de confianza y pidió que se celebrara 6 días después. Es muy probable que quisiera llevar a cabo la operación de rescate de Hinata y Naruto. Esto es muy fácil de entender porque, dada la situación actual, la probabilidad de que Danzo se convierta en Hokage de Konoha no es muy alta, aunque lograra conseguir el apoyo de Daimyo, los principales clanes shinobi no lo apoyarían porque los ha ofendido repetidamente. Además, aunque la población de Konoha esté insatisfecha con Sandaime, todos entienden la amenaza de la organización Akatsuki, enemiga de Konoha y de las otras 4 grandes aldeas shinobi. Por lo tanto, todos querrían un Hokage poderoso que pudiera proteger Konoha. Así que, antes de que surja un candidato poderoso que pueda liderar la aldea tras la renuncia de Sandaime-sama, se puede decir que el puesto de Sandaime-sama es apenas estable. Pero eso ya no sería así si Danzo representara la escena del rescate de Hinata y Naruto de manos de Orochimaru. A ojos del aldeano, si Danzo puede rescatar rehenes de manos de alguien como Orochimaru, apenas puede sustituir al Sandaime Hokage. Danzo también debería entender esto, por lo que definitivamente llevará a cabo el rescate de Hinata y Naruto antes del voto de confianza. Capítulo 603 Josetsu. Con el asunto del voto de confianza que se celebraría en 6 días resuelto, Kuroto abandonó la base en Bu y, al regresar a casa, volvió a encontrar un trozo de pergamino en el mismo césped de bambú en el césped de su casa. Otra vez, y pronto. Murmuró Kuroto con el ceño fruncido, y pensó. La frecuencia con la que me contactan aumenta con cada contacto, la organización Akatsuki se está volviendo cada vez más impaciente. Aunque no estaba muy contento, Kuroto sacó el pergamino de la hierba de bambú y, tras notar que, como siempre, había otra vez una posición de coordenada marcada, Kuroto reflexionó un poco y finalmente decidió ir a ese lugar. Mantener el contacto con la organización Akatsuki no solo puede garantizar temporalmente la seguridad de Neji, sino que también permite a Kuroto seguir en cierta medida los movimientos e intenciones de la organización Akatsuki. Esto es muy importante porque Kuroto no puede contactar abiertamente con Shinichi porque probablemente el otro tipo está siendo vigilado de cerca y no puede transmitir información interna sobre la organización Akatsuki. Al igual que en los últimos contactos, el lugar al que le pidieron que fuera no estaba muy lejos de la aldea de Konoha, por lo que no tardó mucho en llegar. Cuando Kuroto llegó al lugar marcado en el mapa, de repente hubo un ruido en la hierba no muy lejos de él. Con su Byakugan activado, Kuroto miró en esa dirección y, al notar que una presencia se acercaba, no pudo evitar pensar. Por fin Akatsuki está organizando que alguien se reúna conmigo. Hasta ahora, cada vez que Kuroto venía a entregar información tras recibir instrucciones de Akatsuki, nadie venía a recibirlo en ese lugar, y solo dejaba pergaminos, pero ahora que alguien finalmente se encuentra con él, significa que Obito y Akatsuki han desarrollado cierta confianza en la credibilidad de Kuroto y esto es, sin duda, un buen comienzo. Kuroto no tuvo que esperar mucho, porque poco después notó una presencia, que en realidad era una figura blanca, que salió de los arbustos y apareció ante él. La persona que salió tenía el cuerpo completamente blanco, con el pelo verdoso y un par de ojos amarillos. Obviamente, el ser blanco que está frente a Kuroto no es un clon normal de Setsu blanco, sino uno de los 100.000 Setsu que Kaguya dejó atrás tras ser sellada. Algo extraño de estos 100.000 Setsu es que todos tienen la misma personalidad a pesar de que cada uno fue un ser humano diferente antes de convertirse en un ser Setsu. Esto simplemente no tiene sentido para él, por mucho que Kuroto lo piense. Lógicamente hablando, si eran seres humanos diferentes antes de convertirse en seres Setsu, entonces al menos debían tener algunas diferencias incluso después de convertirse en seres Setsu, pero no.
Cada uno de ellos es exactamente igual, con la misma personalidad, lo cual es extraño, pero bueno, dejando este asunto a un lado, después de que Kuroto mirara de arriba abajo al ser parecido a un Setsu que tenía delante, preguntó, ¿quién eres? El ser parecido a un Setsu miró a Yuga Kuroto un momento y luego dijo de inmediato, Yuga Kuroto, soy yo quien se encarga de recopilar información de ti, puedes llamarme Josetsu-sama. ¿Josetsu-sama? ¿Va en serio? Kuroto miró extrañado al ser Setsu, pero al ver que la otra parte iba bastante en serio, tuvo que creerlo y preguntó. Entonces, ¿cuándo me darás lo que quiero? Jusetsu se encogió de hombros, nuestro líder no está muy satisfecho con la información que nos habéis dado hasta ahora, si quieres conseguir lo que quieres, debes darnos algo digno de mención que nos sea útil, quizá información más valiosa, como cuándo será la próxima vez que los miembros de Amatsukami aparezcan en Konoha, cuántos de ellos vendrán, etcétera, etcétera. ¿Me estás tomando el pelo? Preguntó Kuroto con expresión sombría. No, no, estás malinterpretando algo, Josetsu negó con la cabeza y explicó. Así es como funciona Akatsuki, y siempre hemos sido justos, si quieres algún tipo de recompensa, tienes que cambiarla por algo que tenga el mismo valor. La información que nos has dado hasta ahora no tiene el mismo valor que lo que quieres a cambio, dijo Kuroto con un tono escalofriante, ¿crees que todo esto es un juego? No he dicho que excepto Kage-sama nadie más sabe de tal información. Josetsu asintió, exacto, como has dicho, el Hokage es quien tiene esa información, si es así, entonces deberías encontrar la manera de robar esa información al Hokage para conseguir lo que quieres, por supuesto, también puedes. Es Wish. Antes de que Josetsu pudiera terminar sus palabras, sintió una punzada que invadió su brazo derecho. Al mismo tiempo, vio una luz plateada por un momento, y lo siguiente que supo fue que toda su mano derecha había sido cortada desde la zona del hombro y había caído al suelo. ¿Tú? ¿Qué haces? Sorprendido por el cambio repentino, Josetsu retrocedió inmediatamente y miró a Kuroto, que sin saberlo había desenvainado su Kusanagi no Tsurugi y estaba a solo un centímetro delante de él con expresión de sorpresa. Con la expresión atónita de Josetsu, Kuroto guardó lentamente su Kusanagi no Tsurugi en la funda y luego le dijo a Josetsu con expresión fría. Te diré una cosa, y quiero que se la pases a tu falso Uchiha Madara, tengo poca paciencia, si quiere usarme para obtener más información sobre Amatsukami, primero quiero que devuelva a mi discípulo, si la organización Akatsuki ni siquiera puede mostrar su sinceridad, no esperes que asuma más riesgos. Josetsu no esperaba que Yuga Kuroto le atacara tan de repente ni siquiera fuera lo suficientemente atrevido como para presentarle tal situación, así que, aunque atónito, intentó amenazar a Kuroto. No lo olvides, toda la información que nos habéis dado hasta ahora sigue en nuestras manos, piensa en las consecuencias, ¿qué pasaría, si todos estos pergaminos que son prueba de tu traición se hacen públicos? Serás marcado como traidor, y. Antes de que Josetsu pudiera terminar la frase, la hoja del Kusanagi no Tsurugi de Kuroto ya descansaba sobre su cuello, a un centímetro de matarlo, Kuroto dijo fríamente. Entonces haz lo peor que puedas. Mis condiciones no cambiarán, si Akatsuki quiere que me arriesgue y robe la información que necesitan, entonces quiero que Akatsuki cumpla mi primera demanda también, sé que descifrar el Huinjutsu del pájaro de jaula puede llevar mucho tiempo, así que estoy dispuesto a esperar, pero la seguridad de mi discípulo debe confirmarse inmediatamente, devuélveme a mi discípulo y estaré dispuesto a cooperar, si no, me dará igual un comino. Si ni siquiera estáis dispuestos a dejar ir a mi discípulo que no tuvo nada que ver con vosotros, ¿por qué debería arriesgarme yo por vosotros? Al ver la hoja de la espada de Kuroto apoyada en su cuello y escuchar los argumentos de Kuroto, Josetsu guardó silencio absoluto, más bien, tenía algo de miedo a decir algo porque temía que le mataran si decía algo mal. Al ver que Witasetsu no decía nada, Kuroto preguntó, ¿me he explicado? Al ver la hoja de la espada de Kuroto apoyada en su cuello y escuchar los argumentos de Kuroto, Josetsu guardó silencio absoluto, más bien, tenía algo de miedo a decir algo porque temía que le mataran si decía algo mal. Al ver que Witasetsu no decía nada, Kuroto preguntó, ¿me he explicado? Josetsu asintió apresuradamente. La razón por la que Josetsu decidió no amenazar a Kuroto más de lo necesario es por tres razones. Primero, no tenía suficiente fuerza para hacerlo, segundo, aunque convirtieran el hecho de que se había convertido en un traidor, no beneficiaría a la organización Akatsuki, y finalmente, incluso si mataban a Yuga Kuroto y lo reemplazaban por otro espía, se enfrentarían al mismo problema otra vez. Con su punto claro, Kuroto recuperó su espada y la guardó de nuevo en la vaina. Ahora que la espada estaba fuera, Josetsu suspiró aliviado y dijo,
Ahora que la espada estaba fuera, suspiró aliviado y dijo: informaré de tu estado a nuestro líder y quizá él esté dispuesto a dejar ir a tu discípulo, pero para obtener ayuda respecto al Huinjutsu del pájaro enjaulado, debes proporcionarnos información eficaz y útil, no habrá lugar para negociaciones en este asunto. Después de decirlo, Josetsu no esperó la respuesta de Kuroto, se lanzó rápidamente al suelo y abandonó inmediatamente ese lugar, no sabía por qué, pero al enfrentarse a Yuga Kuroto en ese momento, se sentía extremadamente asustado, no era cualquier tipo de miedo, sino un miedo instintivo. Capítulo 604. Posible identidad de la mujer Omusubi. Tras confirmar que el nervioso Josetsu se había ido, Kuroto dio un paso adelante y recogió el brazo derecho de Josetsu que no hacía mucho. El acto repentino de cortar el brazo de Josetsu no fue solo por enfado o capricho, sino que en realidad fue un movimiento planeado y calculado, con una razón sólida que lo respaldaba. Y la razón por la que Kuroto le cortó el brazo a Josetsu es que necesitaba que se usara contra Danzo. Para obtener el máximo de datos de Danzo, cuanto más tiempo persista en el ritual, más beneficioso es para Kuroto, así que para asegurarse de obtener el máximo beneficio de Danzo, tiene que resolver algunos de sus problemas físicos para que no muera instantáneamente durante el ritual. Aunque Danzo logró de alguna manera trasplantar el brazo derecho de Uchiha Shin dentro de sí mismo, no está hecho de carne de Danzo después de todo, así que inevitablemente se convertirá en otro factor inestable en la ceremonia. Para asegurarse de que este factor inestable no cause tantos problemas, la mejor opción sería reemplazar todo ese brazo él mismo, y si ese brazo va a ser reemplazado, debe ser reemplazado por uno que sea consistente con el cuerpo de Danzo, además de tener células de Hashirama. ¿Y hay una opción mejor que el brazo de Setsu? El brazo de Setsu sería lo más adecuado para él porque no solo reemplazará al brazo de Shin sin inducir ningún factor inestable por diversas razones, sino que también fortalecerá el cuerpo envejecido de Danzo, lo que ayudará a Danzo a soportar la pesada carga del ritual y a que persista más tiempo. Por eso, Kuroto decidió que ese brazo debía ser reemplazado por el de Setsu. Y para eso, Kuroto consideró inicialmente clonar un brazo derecho entero usando los tejidos celulares del clon de Setsu blanco, pero clonar las células de Setsu es un proceso muy laborioso debido a la presencia de células de Hashirama en ellas. Además, si le entregara un brazo clonado a Danzo, también expondría la tecnología de clonación de Amatsukami a Danzo y Orochimaru, lo cual sería problemático ya que Orochimaru podría averiguar más cosas sobre Amatsukami, y Kuroto no puede permitirlo, así que tras pensarlo un poco, especialmente después de que ese tal Josetsu se pusiera delante de él, Kuroto decidió usar el brazo de Josetsu para ese proceso y así hizo lo que hizo. Por supuesto, ahora cómo entregar este brazo a Danzo también es un problema, ya que ni él ni Omusubi puede ir directamente a él y aconsejarle que use este brazo como reemplazo, pero aún así no es un gran problema, ya que este trabajo puede dejarlo a Naomi. Una vez que Naomi reciba la instrucción, entregará este brazo a Danzo. Habiendo decidido así, después de que Kuroto sellara el brazo de Setsu en un pergamino, desapareció de ese lugar y decidió ir a encontrarse con Naomi. Al mismo tiempo, en algún otro lugar de la Tierra del Fuego. Al igual que Yuga Kuroto, Uchiha Itachi, que fue llamado por la organización Akatsuki, llegó a un lugar aislado. Preocupado por la seguridad de Sasuke, Itachi llegó bastante temprano y, al ver que no había nadie cerca, decidió esperar. Al cabo de un rato, Josetsu, a quien Kuroto le cortó el brazo, apareció frente a Itachi con una expresión sonrojada. Itachi se sintió decepcionado al ver que la persona que había venido a verle no era el Uchiha enmascarado de la Akatsuki, sino simplemente uno de esos seres Setsu. Habiendo aprendido la lección delante de Kuroto, esta vez Josetsu no intentó intimidar ni jugar con Itachi, y dijo directamente: puedes llamarme Josetsu, y yo soy responsable de contactarte a partir de ahora. Los sospechosos que nos diste la última vez están bajo investigación, pero la posibilidad de que sean miembros de Amatsukami es bastante menor, por eso, necesitamos que investigues con más profundidad y descubras a otros Uchiha que podrían ser Omusubi. Obviamente, la información que Itachi entregó previamente a Akatsuki no fue instruida por Kuroto, fue una investigación propia. Siendo uno de los Amusubi, Itachi obviamente conoce la identidad exacta de todos los Amusubi, pero aún así, Itachi decidió investigar si había algún Uchiha desaparecido desde que se fundó Konoha. Tras investigar, Itachi no encontró a muchas personas que desaparecieran extrañamente, las que desaparecieron en alguna guerra, el estado de la mayoría estaba confirmado, como sus cadáveres fueron registrados y descubiertos por el equipo de búsqueda del clan Uchiha, por lo que en realidad no existen muchos sospechosos.
En el sentido más verdadero, si ignoras a los hermanos Uchiha que fueron secuestrados por Amatsukami, y a Uchiha Jiraiya, que fue secuestrado por Akatsuki solo para ser usado en el ritual quimera de Iruko, entonces solo había dos miembros del clan Uchiha cuyo estatus final nunca se confirmó. Pero quien puede sospecharse que esa Musubi es, naturalmente, Uchiha Obito, quien se sacrificó para salvar a Kakashi y Rin en el puente Kanabi. Entendiéndolo, Itachi preguntó con expresión calmada. ¿Y qué hay de la información que di la última vez? ¿El hombre enmascarado ha descartado las sospechas de que Uchiha Obito sea Musubi? Después de todo, la descripción de la muerte de Uchiha Obito según el testimonio de Ataque Kakashi no Hara Rin era que Uchiha Obito fue enterrado entre piedras, sin embargo, estrictamente hablando, ninguno de los dos presenció realmente la muerte de Uchiha Obito, además, su cuerpo tampoco fue encontrado, así que lógicamente no pueden descartar la posibilidad de que Uchiha Obito siga vivo si fue por algún milagro rescatado o capturado por alguien. Especialmente después de que la organización Akatsuki se activara en el mundo shinobi, la presencia del hombre enmascarado de Akatsuki se convirtió en un gran misterio, pero cuando robó el Mangekyo Sharingan en los ojos de Kakashi, mucha gente empezó a dudar de que fuera Uchiha Obito. Aunque el Uchiha enmascarado de Akatsuki afirma ser Uchiha Madara, hay muy pocas personas dispuestas a creer su afirmación, e Itachi está más que seguro de que es Uchiha Obito. Es solo que Itachi no logra entender por qué Uchiha Obito, conocido por su naturaleza alegre y optimista, se volvió tan extraño, aunque Itachi no logra averiguar la razón exacta, aún puede suponer que debió de ser algo tan profundo que sacudió todas sus creencias, porque Itachi sabe que todos los que despertaron el Mangekyo Sharingan deben haber experimentado algo muy doloroso en su vida. Cuando se enfrentó a la pregunta de Itachi, Josetsu no supo cómo responder, así que se rió jaja y cambió de tema. La razón por la que te pregunto esto es que, además de ese Omusubi masculino, también hay una Omusubi femenina en la organización Amatsukami. ¿Tienes algún sospechoso que pueda ser ella? ¿Sabes? La Omusubi femenina de Amatsukami también tiene el legendario Mangekyo Sharingan. Encontrarla no debería ser tan difícil para ti, ¿verdad? Itachi miró a Josetsu un momento y dijo. He investigado a todos los posibles sospechosos, aunque hubo muchas personas de nuestro clan que desaparecieron durante la primera, segunda y tercera gran guerra shinobi, aún así, pudimos confirmar el estado de la mayoría tras la investigación, así que no hay muchos sospechosos. Aparte de Uchiha Obito, del que hablé hace poco, dos hermanos Uchiha que fueron secuestrados por Amatsukami hace unos años, un Uchiha que fue secuestrado por Akatsuki para el ritual quimera, solo había una Uchiha femenina cuya muerte era un misterio incluso para nosotros. Si mi suposición es correcta, que lo es, entonces esta Uchiha femenina en particular podría ser la persona detrás de la máscara de Omunobu. Los ojos de Josetsu se iluminaron y preguntó, ¿quién es ella? Preguntado por Josetsu, Itachi sacó un pergamino de su capa y dijo. Los resultados de mi investigación están en este pergamino, y puedo dártelo, pero, mientras miraba el pergamino, Josetsu preguntó. ¿Pero qué? La expresión de Itachi se volvió seria y dijo palabra por palabra. Quiero que Akatsuki devuelva primero a mi hermano. Josetsu frunció el ceño. ¿Qué? Itachi dijo. Esta es mi condición, devuélvelo a mi hermano, y te daré este pergamino. Josetsu dudó, obviamente, no puede decidir tal asunto. Como si Itachi entendiera los pensamientos de Josetsu, dijo. Puedes preguntarle al hombre enmascarado, seguro que tendrá en cuenta mis palabras, y por si acaso, para asegurarme de que no te estoy engañando, voy a darte el nombre de la persona de la que hablo, Uchiha Naori. Recuerda este nombre y díselo a Uchiha Madara, y a ver si su nombre te suena. Sí, Itachi decidió usar a Uchiha Naori, ya que su muerte sigue siendo un misterio para todo el clan Uchiha. ¿Cómo exactamente murió Uchiha Naori, el creador de Izanami? Es algo que nadie en el clan Uchiha conoce, quizá el actual patriarca Uchiha lo sepa, pero Itachi no está seguro de si su padre sabe cómo murió Uchiha Naori, por lo que decidió incluir también su nombre en el pergamino. Y en cuanto a si el hombre enmascarado no creerá que la Uchiha femenina de Amatsukami es Uchiha Naori, no es problema de Itachi, el hombre enmascarado creerá si quiere y no creerá si no quiere, solo le pidieron a Itachi que investigara y eso fue exactamente lo que hizo. Además, ¿quién es el hombre enmascarado para afirmar que Uchiha Naori no es Omusubi? Después de todo, el hombre enmascarado se dice a sí mismo como Uchiha Madara. Si puede ser Uchiha Madara, ¿por qué Uchiha Naori no puede ser la Omusubi femenina de Amatsukami? Capítulo 605 Iruko y los brotes quimera. La base de la organización Akatsuki Hara.
De la nada y sin previo aviso, de repente un grito extremadamente doloroso atravesó las paredes de roca y resonó por toda la base subterránea, sorprendiendo tanto a Sasuke como a Neji, que estaban ocupados en una pelea de entrenamiento, lo que les hizo detener su entrenamiento y mirarse entre sí con sorpresa y confusión. Sasuke le preguntó a Neji, ¿tú también lo has oído? Neji asintió con expresión horrorizada y luego, con su Byakugan activado, intentó buscar el lugar desde donde venía el grito, solo para quedarse decepcionado porque ese lugar probablemente está fuera del alcance de lo que puede percibir actualmente, por lo que no pudo confirmarlo. Aún así, aunque él no pudiera ver a la persona en cuestión, aún podía sentir el dolor y la desesperación que el grito traía. De hecho, para Neji, no parecía que el grito perteneciera a un humano, al menos no a un humano, parecía como si cientos de personas, o probablemente fantasmas, lloraran de dolor y desesperación. Al ver que Neji no encontraba nada, Sasuke se volvió hacia Shinichi, que parecía no verse afectado por el sonido y estaba sentado tranquilamente en una mecedora con una ramita seca en la boca, y preguntó, Shinichi-san, ¿qué pasa con este sonido? ¿Soy Shinobi de Akatsuki torturando a gente débil? Shinichi abrió el ojo izquierdo y dijo con expresión perezosa. Aunque torturemos a gente normal, es irrelevante para un grupo de mocosos que no pueden hacer nada, así que cerrad la boca y seguid entrenando sin distraeros con cualquier cosa. Tú. Sasuke se molestó por la respuesta de Shinichi, pero, entendiendo que Shinichi tenía razón, decidió callarse tácitamente y seguir entrenando. Lo mismo ocurría con Neji, aunque tenía curiosidad, no intentaba explorar cosas que no debería saber por su débil fuerza. Tras reprender a Sasuke y Neji, Shinichi miró en dirección a la puerta de la celda de la mazmorra con una expresión pensativa en el rostro, así que por fin ha llegado el momento, ¿eh? En otro lugar, en la base de la organización Akatsuki. Konan miró solemnemente a Sasori y Kakuzu, luego preguntó, ¿cómo está su situación? Sasori negó con la cabeza con expresión de impotencia y, de igual manera, Kakuzu también guardó silencio al mirar hacia la sala sellada detrás de ellos. El grito anterior, lleno de dolor y depresión, venía de la habitación sellada detrás de los dos, y la fuente del grito no era otra que Iruko, que está sellada dentro de la habitación detrás de ellos. Tras ser salvado por el hombre enmascarado, Iruko fue llevado de vuelta a la base y sellado aquí. De vuelta en el campo de batalla de la aldea de Konoha, aunque el hombre enmascarado logró salvar a Iruko del último golpe de Fujin, el daño que Fujin le causó ya estaba hecho y esas heridas que resultaron de las características desintegrantes de los huesos de ceniza asesina no son algo que se pueda tratar o curar tan fácilmente. Si hubiera sido un shinobi normal en lugar de Iruko, habría sido muerte instantánea por la desintegración instantánea de su cuerpo, pero como Iruko es un poco diferente, pudo retrasar la muerte y curarse a sí mismo. Iruko ha dominado el ninjutsu médico oscuro de Yomi y, gracias a eso, ha podido sobrevivir durante bastante tiempo gracias al uso continuo del ninjutsu médico oscuro. Sin embargo, dadas las graves heridas de Iruko, aunque de alguna manera lograra curarlas, no podría escapar a la reacción causada por los inestables capullos quimera en su cuerpo. Y en el momento en que perdió el control sobre los inestables capullos quimera, fue decapitado, sus órganos comenzaron a descomponerse a una velocidad extremadamente rápida y toda su vía de chakra se desintegró en segundos. Con todo este daño, perdió el control total sobre los capullos quimera en su cuerpo y esos mismos capullos quimera tomaron el control de su cuerpo, algo así como una versión shinobi de Venom, referencia a Spider-Man. Pero, desafortunadamente para Iruko, ni siquiera la versión Venom de los Chimera Boots era tan lista y lo único que hizo tras tomar el control del cuerpo de Iruko fue destruirlo aún más. Así que, en solo unos minutos, Iruko, que podría haber sobrevivido, se volvió hecha polvo y pegajosa. Cuando Obito regresó a la base Akatsuki y eliminó a Iruko de su dimensión Kamui, no solo él, todos los miembros de Akatsuki se sorprendieron por el estado de Iruko, no era más que un desastre, y ni siquiera sabían qué hacer con él. De hecho, lo que pasó con Iruko estaba dentro de las expectativas de Kuroto, teniendo en cuenta lo forzosamente que Iruko absorbió a sus objetivos durante el ritual. Kuroto había predicho que algo así ocurriría, sus dudas solo se confirmaron cuando, durante la batalla Fujin contra Iruko, sintió que los Chimera Boots tomaban el control sobre Iruko, así que Kuroto estaba seguro de que tras la batalla Fujin contra Iruko, Iruko ya no seguiría vivo y definitivamente moriría. Y para asegurarse de que algo así no le ocurra, Kuroto está tomando precauciones y riesgos extremos. El hecho de que esté cooperando con Danzo, e incluso llegue a revelarles varias de sus teorías, es todo para eliminar los peligros ocultos que conlleva el Jutsu Quimera, porque no quiere acabar igual que Iruko.
En fin, dejando todo eso a un lado, al no recibir respuesta de Sasori ni de Kakuzu, Conan, que no estaba dispuesto a rendirse, preguntó de nuevo, ¿de verdad no hay otra forma de salvarle? Iruko es adorador y seguidor de Nagato, y su fuerza es también la tercera más fuerte dentro de la organización Akatsuki, así que Conan no está dispuesto a rendirse con él tan fácilmente. Sasori dijo con expresión de impotencia. Ya no es Iruko, aparte del daño físico, incluso su alma está rota y distorsionada hasta el punto de que ya no puede salvarse, lo único que puedo hacer por él ahora es convertirlo en un títere sin alma, eso es lo único posible, aparte de eso, no hay otra manera. Conan suspiró tras recibir la explicación de Sasori, y luego miró a Kakuzu. Kakazu también negó con la cabeza y dijo. Yo tampoco puedo hacer nada, para que mi técnica de rencor a la tierra funcione, tiene que estar vivo y tiene que ser humano, eso ya no es así, de hecho, me sorprende que haya podido sobrevivir tanto tiempo, pero ya no funcionará, y no podemos hacer nada por él aunque queramos hacer algo por él, de hecho, desde cierta perspectiva, se puede decir que los capullos quimera que hay en el cuerpo de Iruko son algo similares al rencor de la tierra en el cuerpo de Kakuzu, pero, por supuesto, tienen funciones algo diferentes, y los capullos quimera en el cuerpo de Iruko son demasiado aterradores a la hora de asimilar la carne y la sangre de otros. Según Kakuzu, poner ese tipo de cosas en el cuerpo de alguien equivale a firmar un acuerdo de muerte, porque si la persona en cuestión no presta atención y baja la guardia aunque sea un momento, empezará a tomar el control del cuerpo del usuario. Al ver ese cuerpo Sasori y Kakuzu habían renunciado a Iruko, aunque ella no quisiera, Conan tuvo que aceptar ese hecho, y tras un suspiro, preguntó, ¿y qué pasará con él? ¿Seguirá haciendo lo que está haciendo en este momento? A través del pequeño cristal de observación de la puerta, Sasori miró dentro y dijo mientras negaba con la cabeza. No lo sé, y me temo que nadie puede responder a esta pregunta. Es posible que la sustancia pegajosa que ha mostrado algunos signos de inteligencia evolucione y se transforme en una especie inteligente capaz de trabajar junto a nosotros, y también es posible que se convierta en un monstruo incontrolable que solo quiere destruirlo todo. De la gente que queda en la organización Akatsuki, nadie puede predecir realmente qué será de los Chimera Boots. De hecho, nadie en el mundo Shinobi podía predecir qué será de los capullos Quimera, porque nadie entiende realmente hasta qué punto pueden evolucionar. El Jutsu Quimera de Iruko en realidad ha abierto una puerta al reino de los dioses, y como primer usuario del Jutsu Quimera, si esa cosa se convertirá en un monstruo incontrolable o en un dios todopoderoso no es algo que un mortal pueda adivinar. Pase lo que pase, esa cosa ya no es Iruko, y dejará de ser Iruko. Capítulo 606 Liberación de rehenes. Justo cuando Conan estaba preocupado e indefenso respecto a Iruko, en otra sala de la base de la organización Akatsuki, Josetsu, que acababa de regresar a la base tras su reunión con Hyuga Kuroto y Uchiha Itachi cerca de la aldea de Konoha, estaba informando de las condiciones propuestas por ambos. Parece que subestimé a los dos, murmuró el hombre enmascarado tras escuchar la narración de Josetsu, pero su expresión bajo la máscara dejaba claro que no le sorprendían las condiciones repentinas que habían puesto Hyuga Kuroto y Uchiha Itachi. El Setsu blanco a un lado preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar sus condiciones? Tras cruzarse de brazos sobre el pecho, el hombre enmascarado lo pensó un rato y luego dijo. Como Itachi Uchiha afirma haber recopilado información útil, podemos devolverle a su hermano pequeño para obtener esa información, y ya que vamos a devolver al hermano menor de Itachi, entonces debería estar bien devolver también al discípulo de Hyuga Kuroto, de lo contrario, no descansará tranquilo mientras recopila la información. Es un hecho bien sabido que tanto Uchiha Sasuke como Hyuga Neji fueron secuestrados juntos por la organización Akatsuki, así que lo que Akatsuki debería hacer es mantenerlos juntos como rehenes o liberarlos juntos, de lo contrario sería imposible tranquilizar a Uchiha Itachi y Hyuga Kuroto al mismo tiempo. Setsu volvió a preguntar, ¿estás seguro de que quieres dejarlos ir a los dos? El hombre enmascarado asintió, déjalos ir juntos, estos dos niños no nos sirven de nada, son demasiado jóvenes para hacer algo por nosotros. Obviamente, el hombre enmascarado no le da importancia a los dos niños, por muy talentosos que sean, de hecho, en su opinión, no tienen ningún valor para él, así que si pueden usarse para tranquilizar a los dos espías y hacer que se sientan creíbles, para trabajar junto y para la organización Akatsuki, eso es más que suficiente. Además, también está el hecho de que el trato con Orochimaru fracasó, ya que la serpiente astuta no mordió el anzuelo.
De hecho, era bastante extraño no encontrar a Orochimaru en ninguna de sus bases. El escuadrón Kiri de la organización Akatsuki dedicó mucho esfuerzo a asaltar todas las bases de Orochimaru, pero por mucho esfuerzo que pusieran, no lograron localizar a Orochimaru, y no solo Orochimaru, tampoco pudieron localizar a ninguno de los subordinados de Orochimaru. Aunque esto resulta bastante desconcertante, el trato con Orochimaru ya está confirmado, los rehenes no pueden ser intercambiados y, por tanto, obtener el Jinchuriki del Kyuubi no podrá hacerse en un tiempo, así que no tiene sentido mantener a estos niños aquí, por eso, es mejor dejar que vuelvan a sus casas, a Konoha. Setsu Blanco asintió, muy bien, luego preguntó, ¿quieres que implante algo en su cuerpo? Con ese implante podremos controlar a los dos chicos cuando queramos. El hombre enmascarado lo pensó y luego negó con la cabeza, podemos, pero sería inútil, después de ser rescatados, ambos serán examinados a fondo, así que lo que implantemos en ellos no pasará desapercibido, así que déjalos tal cual. Si es así, haré los arreglos necesarios. Tras hablar así, Setsu y Josetsu se hundieron en la tierra y abandonaron la base de la organización Akatsuki. La base de Orochimaru. De pie en la entrada de la cueva, Kabuto saludó respetuosamente a Orochimaru, que acababa de regresar de Konoha. Orochimaru-sama, bienvenido de nuevo. Orochimaru asintió levemente y, mientras entraba en la base, preguntó en tono casual. ¿Pasó algo mientras yo no estaba? Tras secarse el sudor de la frente, Kabuto pensó cómo responder y luego dijo. Unos días después de que te fueras, el escuadrón Kiri de Akatsuki pudo localizar esta base y lanzó un ataque sorpresa aquí. Para evitar la captura del Jinchuriki del Kyuubi, no tuve más remedio que llevarme a los dos niños conmigo y esconderme en la cueva Ryuchi. En cuanto oyó que Kabuto los había llevado a la cueva Ryuchi, Orochimaru se detuvo de repente y, mientras miraba a Kabuto, volvió a preguntar. ¿He oído bien? ¿Fuiste a la cueva Ryuchi y te llevaste a los dos niños contigo? Bajo la mirada aguda de Orochimaru, Kabuto bajó la cabeza y luego asintió nervioso, Sí, Orochimaru-sama. Interesante, murmuró Orochimaru y apartó la mirada, luego, mientras seguía entrando, preguntó. Entonces, ¿qué hicisteis los tres en la cueva Ryuchi? Kabuto siguió a Orochimaru mientras narraba su experiencia de visitar la cueva Ryuchi desde el principio hasta el final, por supuesto, porque no conocía los detalles exactos del entrenamiento de Senjutsu de Naruto bajo la guía de Ichikishima Hime, así que solo podía decir que se sospechaba que Naruto había aprendido el Senjutsu, no cómo lo aprendió ni el proceso exacto. Orochimaru se sorprendió al oír que se sospechaba que Naruto había aprendido Senjutsu, y murmuró con expresión pensativa. Si esto es cierto, y si Naruto realmente aprendió Senjutsu y lo dominó a tan temprana edad, entonces sus habilidades y capacidades deben ser reevaluadas. Por curiosidad, Orochimaru decidió primero revisar la situación de Naruto y su progreso general, y así, junto con Kabuto, llegaron a la zona donde Naruto estaba entrenando. Desde lejos, Orochimaru pudo ver a Naruto sentado en posición de loto en el suelo, rascándose la cabeza y murmurando confuso, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no funciona? Obviamente, siempre pude hacerlo cuando estuve allí. Kabuto miró y Orochimaru dijo con expresión de impotencia. Esta es la situación, Orochimaru-sama, aunque dicen que ha dominado el Senjutsu, cuando le pedí a Naruto que me lo mostrara, no pudo usarlo, así que no estoy seguro. La razón por la que Kabuto dijo que Naruto es sospechoso de haber aprendido Senjutsu y no logró aprender Senjutsu es que cuando estaban en la cueva Ryuchi, Naruto afirmó haberlo aprendido, y no solo Naruto, sino incluso Ichikishima Hime, quien estaba a cargo de entrenar. Naruto también afirmó que Naruto había aprendido con éxito el modo Sennin, y lo que necesita ahora es solo práctica para aumentar su destreza en ello, pero después de salir de la cueva Ryuchi, y cuando Naruto intentó entrar en modo Sennin, no pudo. Por eso, Kabuto no estaba seguro de qué pensar sobre esta situación. Una situación así le dio a Kabuto una comprensión completamente nueva de la naturaleza poco fiable de Naruto, y Kabuto incluso desarrolló una impresión poco fiable de Ichikishima Hime, preguntándose si realmente le enseñó a Naruto o no. Orochimaru, que tiene más experiencia que Kabuto, no juzgó que Naruto no pudiera entrar en modo Sennin. En cambio, dio un paso adelante y observó cuidadosamente el estado de Naruto mientras Naruto permanecía inmóvil. Orochimaru también hizo varias preguntas a Naruto, y tras completar este conjunto de pasos, Orochimaru asintió con una sonrisa, así que esa es la razón, tiene sentido. Kabuto, frunciendo el ceño, también observó el estado de Naruto, pero a diferencia de Orochimaru, él no podía juzgar nada, y por eso le preguntó. Orochimaru-sama, ¿has encontrado el meollo del problema? Orochimaru miró el entorno y explicó.
La base del Senjutsu, el arte sabio y el modo Zenin es la energía natural presente en el cielo y la tierra, la razón por la que Jugo puede controlar parcialmente las artes sabias, y también hablar con aves y animales, es que su cuerpo es capaz de absorber energía natural, así que, comunicarse con la energía natural, y poder sentirla y absorberla son los fundamentos de las artes sabias, que Naruto-kun ha aprendido, la razón principal por la que Naruto-kun no puede entrar en el modo Zenin aquí, pero sí pudo entrar en la cueva Ryuchi, es que la densidad y concentración de energía natural presente aquí no son tan altas como en comparación con las 3 regiones inexploradas de los sabios. Por supuesto, con suficiente práctica, debería poder entrar en modo Zenin incluso aquí sin mucha dificultad, pero requerirá mucho tiempo y esfuerzo, especialmente para él, cuando el Kyuubi sellado dentro de él lo está arrastrando hacia abajo. Tras escuchar el razonamiento de Orochimaru y entender el meollo del problema, Kabuto comprendió la respuesta, y al darse cuenta, Kabuto no pudo evitar murmurar. ¿Así que significa que Naruto realmente ha aprendido las artes sabias? Orochimaru asintió con expresión solemne y dijo con un tono grave. Sí, no esperaba que este pequeño, que ni siquiera es capaz de aprender un jutsu clon básico, pudiera aprender algo tan difícil como el senjutsu, quizá esto sea el destino, es hijo de esos dos, y al igual que ellos, hay un campo de experiencia donde su hijo es tan talentoso como ellos, o quizás incluso más. Kabuto se alegró enormemente al escuchar las palabras de Orochimaru y dijo. Esto es genial, como Naruto-kun ha conseguido aprender Senjutsu, con él en nuestras manos, deberíamos poder explorar el Senjutsu con relativa facilidad, y encontrar un método seguro para aprenderlo, pero, por desgracia para Kabuto, tuvo que estar decepcionado porque Orochimaru negó con la cabeza, me temo que esto ya no es posible por ahora, ya que los dos niños tienen que ser entregados a Konoha inmediatamente. Kabuto se quedó sorprendido y preguntó. ¿Qué? Seguro que estás bromeando, Orochimaru-sama. Orochimaru negó con la cabeza, hablo extremadamente en serio, bueno, es parte del trato que hice con Shimura Danzo, pero no tienes que preocuparte, solo vamos a entregar a los dos niños a Danzo, si tenemos cuidado, siempre podemos seguir en contacto con Naruto-kun, especialmente con su mente simplista. Kabuto asintió con un suspiro, ya veo, entonces no se puede evitar. Orochimaru asintió y, mientras le daba una palmada en el hombro a Kabuto, le indicó. Haz todos los preparativos, y la actuación del rescate de los dos niños debe parecer extremadamente realista, como si realmente los hubiera rescatado Danzo. Tras hablar hasta aquí, Orochimaru hizo una pequeña pausa y, como si de repente recordara algo, añadió. Además, asegúrate de instruir a Naruto-kun para que no revele que ha aprendido Senjutsu. Entendiendo el acuerdo entre Orochimaru y Danzo, Kabuto no preguntó nada más y fue directamente a cumplir las instrucciones que le había dado Orochimaru. Mediodía después. Bum 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 en cierto valle, explosiones continuas reverberaban y se oían a kilómetros de distancia, mientras comenzaba la guerra entre los shinobi. Con Shimura Danzo al frente, un grupo de shinobi asaltó rápidamente una base subterránea oculta en algún lugar de ese valle y comenzó a eliminar a todos los shinobis enemigos. En medio de la batalla, algunos hombres de Danzo que estaban eliminando shinobi enemigos lograron encontrar a Uzumaki Naruto y Yuga Hinata encerrados en una celda segura. Y en cuanto encontraron a los dos rehenes, ambos fueron rápidamente trasladados al bando de Danzo. Mirando a todos los feroces shinobi a su alrededor, cada uno con una máscara extraña, Naruto, a pesar de lo ignorante y aburrido que era, y a pesar de no entender la situación en la que estaba, no se atrevió a actuar de forma imprudente ni fuera de lugar, se mantuvo en silencio y alerta contra los que le rodeaban, y solo intentaba proteger a Hinata, que temblaba de miedo y se escondía detrás de él. A Danzo no le importaban los pensamientos de los dos niños, y solo los veía como la clave para convertirse en Hokage, así que en cuanto supo que el plan había tenido éxito, ordenó. Los objetivos han sido rescatados, ahora eliminad rápidamente a todos los shinobi enemigos y tomad su base. Con la orden de Danzo, sus hombres aceleraron su ofensiva, y no mucho después todos los shinobi enemigos fueron eliminados y toda la base fue tomada. Por supuesto, varios hombres de Danzo también murieron en el proceso, pero sin prestarles atención, el resto regresó rápidamente a Konoha para anunciar el exitoso rescate del Jinchuriki del Kyuubi y su victoria sobre el shinobi rebelde Orochimaru. Capítulo 607. El único candidato a Hokage. ¿Habéis oído lo que yo he oído?
Ayer, Danzo-sama lideró personalmente a algunos shinobi y logró rescatar a la hija del patriarca del clan Hyuga, así como al Jinchuriki del Kyuubi. Sí, yo también lo oí, pasó anoche, ajá, se dice que los dos fueron rescatados de la base secreta de Orochimaru. Si esa serpiente astuta no hubiera escapado en el último momento usando a ese niño como rehén, lo habría matado Danzo-sama. Suspiro, es una pena, si tan solo, shhh. En las calles, en las teterías y en los callejones y en muchos otros lugares, la gente se reunía en grupos de 2 o 3 y discutía los acontecimientos recientes. El tema de discusión era obviamente lo que ocurrió justo anoche, donde Shimura Danzo lideró personalmente un equipo de shinobi de Konoha y no solo rescató a la hija mayor del patriarca del clan Hyuga y a ese niño, sino que también mató a innumerables shinobi rebeldes bajo Orochimaru, luego capturó su base, y así regresó tras lograr una gran victoria sobre Orochimaru. Lo curioso es que los dos niños que fueron secuestrados por Orochimaru fueran rescatados por Danzo la noche antes del día en que se supone que debe celebrarse la votación de confianza. Así que algunas personas ingeniosas obviamente pueden entender la implicación de esta operación de rescate, especialmente porque la noticia de la operación de rescate se hizo pública de inmediato por diversos medios. Teniendo en cuenta que la Jinchuriki del Kyuubi fue rescatada y traída de vuelta a la aldea, una información tan importante debería haberse mantenido en secreto para evitar llamar la atención de la organización Akatsuki, pero algo tan obvio, que debería haber ocurrido, no ocurrió. No solo la información no se mantuvo en secreto, sino que de hecho se hizo pública en solo una noche y se difundió por toda la aldea de Konoha. Como resultado, en solo una noche la popularidad de Shimura Danzo se disparó por toda la aldea, y en el corazón de los aldeanos de Konoha, la admiración por Danzo se disparó de repente, y se convirtió en el principal tema de conversación del pueblo. Hasta hace unos días, los aldeanos de Konoha solo habían oído que existía alguien llamado Shimura Danzo en el consejo asesor de Sandaime-sama, en cuanto a qué tipo de persona era, qué hacía por la aldea, qué sacrificaba por la aldea, y así sucesivamente, esos detalles eran un completo misterio para todos. De hecho, no solo los aldeanos comunes de Konoha, sino incluso la mayoría de los genin y chunin de Konoha, así como algunos jonin, también eran desconocidos y desconocían el tipo de existencia que era Shimura Danzo. Y entre las personas que conocían el tipo de existencia del anciano Danzo, solo sabían que era el líder de una unidad secreta de los Anbu que solía llamarse Root. Aparte de esta información, no sabían nada más sobre Shimura Danzo. Así que, básicamente, Shimura Danzo era un gran misterio para todos, ya que nadie sabía nada de él. Obviamente, esto se debía a que Shimura Danzo siempre había vivido a la sombra de la aldea de Konoha, así que su prestigio en el corazón de los aldeanos de Konoha no era tan alto. Por lo tanto, aunque el Sandaime Hokage se viera obligado a dimitir mediante un voto de confianza, asumir el puesto de Hokage no sería tan fácil para Danzo. Después de todo, 2 de los 3 Sannin legendarios, Tsunadeime y Jiraiya, están presentes en la aldea. El prestigio de Tsunadeime y Jiraiya supera con creces a Danzo, y esta es la razón por la que Danzo llevó a cabo la operación de rescate de los dos niños. Sin duda, bajo una propaganda enérgica, esta operación de rescate autodirigida y ejecutada de última hora ha tenido un impacto muy bueno en la reputación de Danzo. La gente de Konoha está emocionalmente frustrada por las repetidas derrotas y la pérdida de seres queridos, así que necesitan desesperadamente buenas noticias sobre la victoria de Konoha para desahogarse de sus emociones reprimidas. Shimura Danzo casualmente trajo tal victoria a la aldea y, como resultado, inmediatamente conquistó el corazón de muchos aldeanos de Konoha. Oficina del Hokage. El Sandaime Hokage entrelazó las manos a la espalda y se plantó frente a la ventana de cristal, mirando la aldea reconstruida con una expresión pensativa en el rostro. Gracias a la buena planificación, la disposición del pueblo reconstruido es más razonable que antes, y varias zonas se han dispersado, aunque esto aumentó el coste total de la reconstrucción, sigue mereciendo la pena. Al fin y al cabo, en poco más de un mes, todo el pueblo fue reconstruido hasta convertirlo en un estado próspero y bullicioso. En ese momento, Jiraiya y Tsunadeime llegaron a la oficina del Hokage, pero a diferencia de la expresión pensativa de Sandaime, tanto Jiraiya como Tsunadeime mostraban expresiones sombrías. Wosh. Antes de que cualquiera de los tres pudiera decir algo, de repente, un Anbu llegó a la oficina e informó. Hokage-sama, la votación ha comenzado. Sandaime asintió levemente y agitó las manos. Lo oí, ¿puedes irte? El Anbu se inclinó rápidamente ante Sandaime y desapareció de la oficina del Hokage. Después de que el Shinobi Anbu se fue, Tsunadeime preguntó con el ceño fruncido. Sarutobi-sensei, ¿vas a dejarle tal cual?
El en palabras de Tsunade Hime es obviamente Danzo, que es la causa principal de la farsa del voto de confianza que se está celebrando actualmente en el pueblo. Sandaime suspiró levemente y dijo con tono agotado. El cargo de Hokage no solo conlleva poder, sino también la responsabilidad de proteger la aldea, así como las expectativas de demasiada gente, ya que Danzo está tan empeñado en convertirse en Hokage, que lo intente, preguntó Jiraiya, pero Sensei, ¿sería realmente apropiado entregar tal poder en manos de alguien como Danzo? Sandaime dirigió su atención a Jiraiya y dijo con tono descontento. No está pasando todo esto porque ninguno de los dos está dispuesto a asumir esta responsabilidad. En cuanto Sandaime señaló este hecho, Jiraiya giró la cabeza y empezó a silbar nerviosamente. Incluso antes de que Danzo empezara a manipular la opinión pública en su contra, Sarutobi Hiruzen ya había decidido cargar con la culpa de la destrucción de la aldea y quería dimitir del puesto de Hokage de Konoha, quería que Tsunade Hime le sucediera como Godaime Hokage. Tsunade Hime, o mejor aún, Senju Tsunade, es la mejor candidata para ocupar el puesto de Hokage de Konoha, ya sea en prestigio, fuerza o antecedentes, como nieta del Shodaime Hokage, puede triunfar como Hokage de Konoha sin ningún problema, pero es una pena que Tsunade Hime se negara a ser Hokage. Como el hermano menor de Tsunade Hime, Nawaki, y su amante Dan murieron porque querían ser Hokage, por lo tanto, Tsunade Hime siente una profunda aversión a ser Hokage. Sandaime estaba algo indefenso por la decisión de Tsunade, y solo podía acudir a Jiraiya, pero Jiraiya también se negó sin dudarlo. Él, que prefiere ser libre y sin cadenas, obviamente no querría estar atado por las cadenas de responsabilidad que el Hokage tiene que llevar. Además, Jiraiya también carga con la culpa de no haber guiado adecuadamente a Nagato, y como tal se culpa a sí mismo por todos los actos terroristas causados por la organización Akatsuki, y por eso, también se negó a suceder como Hokage de Konoha. Como ambos discípulos se negaron, Sandaime quedó completamente indefenso, miró a sus dos discípulos que estaban delante de él con dolor de cabeza y se sintió aún más cansado. Incluso él sabe que está envejeciendo y, por eso, siempre que se enfrenta a algún problema que no puede resolver, Hiruzen piensa inconscientemente en el destello amarillo de Konoha, ese hombre que podría haber sido el mejor Hokage que Konoha podría haber tenido, lamentablemente, murió demasiado joven. Impotente, cansado y exhausto, Sandaime solo pudo suspiró, por la situación y pensar en los últimos días. El tiempo pasó minuto a minuto y las tres personas presentes en la oficina del Hokage quedaron en silencio. Nadie volvió a hablar y esperaban en silencio el resultado final de la votación. Tras unas horas, varias personas, incluyendo a Shimura Danzo, Utatane Koharu, Uchiha Fugaku, Hyuga Yashi, Nara Shikaku, así como otros patriarcas de los principales clanes shinobi, acudieron a la oficina del Hokage. Golpeado. Danzo acaricia el suelo con su muleta para atraer la atención de los tres presentes en la oficina del Hokage, y luego declaró. Hiruzen, ha salido el resultado del voto de confianza, y, por desgracia, el número de votos a tu favor es mucho menor comparado con los votos en tu contra, por tanto, debes renunciar al puesto de Hokage de Konoha. Utatane Koharu no quería que el asunto escalara demasiado, así que tomó la conversación de Danzo y dijo. Hiruzen, a partir de ahora, ya no eres Hokage de Konoha, y se seleccionará un nuevo Hokage para la aldea en tu lugar. Por supuesto, considerando tu experiencia y cualificaciones, y todo lo que has hecho por la aldea, se te asignará un puesto como anciano en el consejo asesor. Sandaime asintió levemente, ya veo, si esa es la decisión de la mayoría, entonces no se puede evitar. No le sorprendieron mucho los resultados del voto de confianza. Después de todo, la aldea de Konoha fue destruida de la noche a la mañana, por muy alta que fuera su reputación en el corazón de todos, la responsabilidad del fracaso no puede ser eludida, y tiene que cargar con esa responsabilidad sobre sus hombros. Por ello, Sandaime aceptó con calma el resultado del voto de confianza. La anciana Koharu continuó. Como una de las ancianas del consejo asesor, naturalmente tienes la cualificación para nominar a un candidato para el puesto de próximo Hokage. ¿Desea nominar a alguien? Ante la propuesta de nominar a un candidato, Sandaime miró en dirección a Tsunade y Jiraiya, sin embargo, ambos evitaron su mirada, indicando claramente que no debía nominarlos. Si Sandaime hubiera muerto, y entonces impulsado por un sentido de responsabilidad, uno de ellos podría estar dispuesto a levantarse y asumir el manto de Hokage junto con todas las responsabilidades que conlleva, pero como sigue vivo, ninguno de los dos está dispuesto a atarse a sí mismo o a ella misma al puesto de Hokage. Obviamente, esto también estaba dentro de las expectativas de Hiruzen, y solo podía permanecer en silencio en ese momento, y al ver a Sandaime en silencio, incluso la anciana Koharu suspiró y no dijo nada.
De hecho, no solo Sandaime, incluso ella también está autorizada para nominar a un candidato para el puesto de Hokage, pero al igual que Hiruzen, ella también se ha encontrado con el mismo problema. No hay candidatos adecuados dispuestos a asumir el puesto de Hokage de Konoha. Jiraiya y Tsunade Hime, que son ambos adecuados, no están dispuestos a asumir ese puesto. Mientras tanto, los shinobi de la generación más joven como Kakashi, Asuma y otros carecen de la fuerza y prestigio necesarios para convertirse en Hokage en la actual situación enredada de Konoha y el mundo shinobi. Al ver que tanto Hiruzen como Koharu guardaron silencio, Danzo dio un paso adelante y, tras observar la expresión de todos, declaró: "Me propongo candidato al puesto de Godaime Hokage". En cuanto Danzo hizo su declaración, el patriarca Uchiha entrecerró los ojos por un momento, pero tras un poco de deliberación, decidió permanecer en silencio y expresó su neutralidad. Aunque Shimura Danzo siempre ha sido hostil hacia el clan Uchiha, al fin y al cabo es un anciano débil. Esta vez ha declarado una enemistad total con la principal facción del Hokage para tomar el puesto de Hokage, por ello, Fugaku cree que, aunque se convierta en Hokage, no se atrevería a mostrar hostilidad abierta hacia el actual clan Uchiha, especialmente no con la presencia de Uchiha Shisui en el clan Uchiha. Al igual que el patriarca Uchiha, incluso el patriarca Hyuga entrecerró los ojos por un momento, sin embargo, al igual que el patriarca Uchiha, él también permaneció en silencio. La razón es que Shimura Danzo rescató a su hija mayor hace poco, por eso, Hyuga ya se le debe un favor y no puede cuestionarlo, al menos no abiertamente. Y de manera similar, Sarutobi Hiruzen, Utatane Koharu, Senju Tsunade, así como Jiraiya también permanecieron en silencio. Al ver el silencio de todos, los patriarcas de los otros clanes shinobi bajo el liderazgo del patriarca Nara también guardaron silencio y no se opusieron a la nominación de Shimura Danzo. El resultado de esta reunión resultó que, en el silencio de todos, Shimura Danzo se convirtió en el único candidato a Hokage que luchaba por el puesto de Godaime Hokage. Capítulo 608. Cambios en el departamento Ambukuroto. Caminaba tranquilamente por las bulliciosas calles y prestaba atención a la conversación de la gente del pueblo. En ese momento, había varias discusiones en curso por todo Konoha sobre los resultados del segundo voto de confianza celebrado ayer. El segundo voto de confianza se celebró para determinar si Shimura Danzo es lo suficientemente creíble como para convertirse en Hokage. Según las reglas vigentes de la aldea de Konoha, solo tras aprobar la votación de confianza se permitirá a un candidato ocupar el cargo de Hokage. Esto no es nada extraño y por eso, aunque Shimura Danzo fuera el único candidato a Hokage para el puesto de Godaime Hokage, aún tuvo que pasar por el voto de confianza para ser elegido como Godaime Hokage. Así que, naturalmente, se celebró el voto de confianza y todos los shinobi por encima del rango de Jonin especial pudieron votar. Tras completar la votación, se calculó el resultado del voto de confianza. Pero cuando se anunció el resultado de la votación, todos se quedaron sorprendidos y algunos no pudieron evitar reírse. El resultado de la votación fue algo que nadie, o quizás solo algunos, esperaba. El resultado fue gracioso porque Danzo, a pesar de ser el único candidato que competía por el puesto de Godaime Hokage, fue derrotado por un margen muy amplio, lo cual es completamente ridículo, y esta derrota de Shimura Danzo se ha convertido en un tema candente de debate en la aldea hoy en día. Escuchando los comentarios graciosos de varios borrachos, Kuroto no pudo evitar soltar una ligera risita. Desde el momento en que eligió convertirse en la raíz, la sombra de Konoha se había alejado tanto de la luz que el puesto de Hokage ya no está a su alcance. Aunque los shinobi de Konoha estaban insatisfechos con el Sandaime Hokage y con su incapacidad para proteger la aldea, que llevó a la destrucción de la aldea y a más de 2000 muertes, aún no querían que alguien como Shimura Danzo, que no había dejado una buena impresión en la mayoría, se convirtiera en el próximo Hokage de la aldea. Mucha gente puede ver que durante mucho tiempo, Shimura Danzo ha estado haciendo todo lo posible por ganar impulso, pero en tan poco tiempo, es imposible para él revertir la impresión negativa que ha dejado en la mayoría de los shinobi de Konoha con los que ha interactuado hasta ahora. Además, también había una pregunta que rondaba la mente de todos: ¿dónde estaba Shimura Danzo la noche en que la organización Akatsuki atacó Konoha? ¿Dónde estaba Shimura Danzo la noche en que el Kyuubi atacó Konoha? Se dice que, por muchos actos de bondad que se hagan, una sola acción equivocada es más que suficiente para arruinarlos a ojos de la gente, y, por supuesto, esto no funciona al revés. ¿Cómo puede Danzo, que ha cometido tantas acciones malas a lo largo de los años, revertir todas esas acciones con un solo acto de bondad? El resultado del voto de confianza ha demostrado claramente esto, y por tanto, Danzo no fue elegido como Godaime Hokage.
Por supuesto, Konoha debía tener un Hokage, y como Sarutobi Hiruzen ya había dimitido, había que elegir al próximo Hokage, o mejor a un líder. Y obviamente, como Danzo era el único candidato a Hokage, a pesar de no superar el voto de confianza, pudo tomar el poder sobre la aldea gracias al apoyo del daimyo del País del Fuego. Según las instrucciones del daimyo, Shimura Danzo es nombrado agente Hokage temporal por un período de un año, y debe mostrar resultados visibles durante ese año. Hasta entonces, el poder de Konoha se distribuirá entre el Hokage temporal y la junta asesora compuesta por los ancianos de la aldea. En cuanto a si Danzo puede triunfar oficialmente como Godaime Hokage, dependerá de todo lo que haya hecho en este año, y si logre ganar en la próxima ronda de votación de confianza que se celebrará dentro de un año. Así que, a pesar de no haber logrado convertirse en Hokage, Danzo aún logró obtener cierto poder sobre la aldea. Tras convertirse en Hokage temporal, Danzo hizo varios cambios uno tras otro. Obviamente, estos cambios no eran para beneficio de la aldea, sino para consolidar su poder y autoridad sobre Konoha. Entre los varios cambios realizados por Danzo, eliminó a algunos de los shinobi más veteranos del departamento Anbu considerados subordinados de Sarutobi Hiruzen. Estos shinobi son principalmente los líderes de escuadrón, incluyendo a Hyuga Kuroto, Uchiha Shisui y varios más. Como ha sido retirado del departamento Anbu, Kuroto se dirige ahora a la base Anbu para completar el procedimiento de seguimiento relacionado con la entrega de su puesto como líder de escuadrón del Tean-Ro. Cuando recibió la notificación de ser expulsado del departamento Anbu, Kuroto se sorprendió un poco, porque hacía tiempo que había anticipado esta situación. La mayoría de los shinobi Anbu veteranos como él, Shisui y varios otros que son destituidos por Danzo fueron reclutados personalmente por el Sandaime Hokage durante su reinado sobre Konoha, así que obviamente todos son considerados partidarios de Sandaime y leales al Sandaime Hokage. A menos que la persona que tome el control de la aldea sea realmente sucedorá a Sarutobi Hiruzen, los subordinados leales y de confianza de Sandaime serán obviamente removidos o trasladados a otros departamentos. Además, Kuroto también está muy contento de no tener que cumplir ya con sus deberes como Anbu. Después de todo, la identidad de Anbu no solo ya no le resulta útil, sino que de hecho es bastante pesada y agotadora estos días, ya que tiene que dedicar mucho tiempo y energía para completar las misiones Anbu que le han asignado. Que ya no tendrá que hacer si deja el departamento de Anbu. Por tanto, dejar el departamento de Anbu no es necesariamente algo malo para él. Y por eso está aquí. Tras completar todos los procedimientos, en cuanto Kuroto salió de la base, se encontró con sus 4 subordinados del Tean-Ro. Kuroto notó que Yui Kurenai, Heiko Ayate, Uchiha Itachi y Usuki Yugao parecían estar esperándole, y por ello preguntó con una sonrisa casual. ¿Me estabais esperando? Tos, Ayate fue quien dio un paso adelante y dijo. Capitán, nosotros también hemos decidido dimitir del departamento Anbu, como dijo Ayate, tanto Kurenai como Yugao asintieron con él, solo Itachi estaba en silencio e inexpresión. Obviamente, Danzo no podía eliminar a todos los miembros del departamento Anbu a la vez, ya que eso haría caer a todo el departamento Anbu, así que solo los líderes de escuadra como él y Shisui fueron expulsados, mientras que otros solo fueron transferidos a otros equipos o se quedaron como estaban. Por lo tanto, los antiguos subordinados de Kuroto no se ven afectados por el momento. Si es por mi culpa, entonces vosotros no tendréis que renunciar al Anbu, dijo Kuroto con rostro sereno, aunque Sandaime-sama ya no sea Hokage, sigue siendo el jefe del consejo asesor, y allí definitivamente necesitaría el apoyo de sus subordinados de confianza y leales, por lo tanto, los 4 deberíais seguir trabajando en el departamento de Anbu. Tras dimitir del Hokage, Sarutobi Hiruzen es ahora el jefe del consejo asesor. El consejo asesor está formado por 3 ancianos, entre ellos Sarutobi Hiruzen, Utatane Koharu y Senju Tsunade, quienes asumieron ese cargo tras la muerte del antiguo anciano Mitokado Omura. Pero, parece que Kurenai no estaba completamente satisfecha. Pero antes de que Kurenai pudiera terminar sus palabras, Kuroto la interrumpió y dijo mientras miraba en dirección al edificio del Hokage. Puede que Shimura Danzo-sama haya sido nombrado agente temporal del Hokage, pero tengo la corazonada de que no podrá permanecer en ese puesto mucho tiempo, así que no os preocupéis por el lío político y déjaselo en manos de la gente preocupada. Luego hizo una pausa y añadió en un susurro bajo. Además, aunque haya renunciado al departamento de Anbu, seguiría necesitando ojos y oídos en los asuntos internos, y vosotros os convertiréis en mis ojos y oídos. ¿Es eso razón suficiente? Preguntados por Kuroto, los 4 miembros del Tean-Ro asintieron levemente, expresando claramente que los 4 le son leales.
Kuroto sonrió levemente y, tras asentir brevemente, pasó junto a los cuatro y se dirigió hacia el edificio del Hokage. Mirando la espalda de Kuroto desde la distancia, Kurenai no pudo evitar murmurar para sí misma. Tengo la sensación de que sabe algo, pero como siempre, su comportamiento es un completo misterio, Hayate dijo. Como el capitán nos ha ordenado no dimitir, sigamos tal cual, nuestro equipo tampoco está dividido, ni transferido ni cambiado, así que no tenemos que preocuparnos por estos problemas, Yugao asintió levemente y añadió de inmediato. Sí, y como hoy no tenemos ninguna tarea, deberíamos ir a practicar ahora, además, el capitán ya no forma parte del equipo Ro, así que tenemos que trabajar en cubrir esa carencia de fuerza, después de todo, no podemos permitir que la reputación del Team Ro caiga, si no, avergonzaría al capitán, al pensar en entrenar, Kurenai olvidó inmediatamente lo que estaba pensando y asintió con una expresión emocionada, sí, Itachi-kun, también quiero tu opinión sobre este genjutsu que he estado intentando dominar, Itachi asintió levemente diciendo que no tenía ningún problema, en ese caso, deberíamos ir a nuestro campo de entrenamiento habitual, solo Hayate estaba indefenso y dijo con expresión de impotencia. Oye, chicos, es un día libre raro, ¿no deberíamos descansar hoy? En cuanto Hayate habló, fue sometido a la mirada asesina de un par de damas, en esta situación, solo pudo tragar saliva nervioso y dijo con una sonrisa incómoda. O podemos entrenar, al fin y al cabo, es una fiesta rara, no deberíamos desperdiciar una oportunidad tan buena, ambas asintieron, e Itachi sonrió al ver la impotencia de Hayate, mientras el equipo de cuatro se dirigía al campo de entrenamiento. Capítulo 609 Transferencia. En algún lugar de la Tierra de la Hierba. Un adolescente de pelo rubio recogido en una coleta y que llevaba el protector frontal de Iwagakure estaba de pie sobre una enorme roca mientras miraba con curiosidad los pilares del puente no muy lejos con una expresión pensativa en el rostro. Al cabo de un rato, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras murmuraba para sí mismo. Por fin, los he encontrado todos. La mirada del adolescente estaba fija en varios ladrillos sobre los pilares del puente, supuestamente esos ladrillos en particular son los eslabones débiles de toda la estructura, y si esos ladrillos se destruyen con suficiente impacto, todo el puente seguiría su ejemplo y se hundiría sin esfuerzo extra. Después de que el adolescente descubriera los eslabones débiles, estiró las manos dentro de su bolsa de shinobi atada a la cintura, y unos segundos después la sacó y la abrió de par en par. Curiosamente, cuando el adolescente abrió la palma, algo parecido a una boca se hizo visible y de inmediato escupió varias arañas blancas pequeñas. Sosteniendo las pequeñas arañas blancas en la mano, el adolescente rubio miró emocionado a las personas que empezaban a cruzar el puente, y luego lanzó esas arañas al aire. Las arañas parecían tener cierto tipo de inteligencia, ya que sin necesidad de guía aterrizaban con precisión en cada uno de esos ladrillos en particular. Con todos los preparativos terminados, el adolescente esperó un rato, y en cuanto la gente en el puente llegó a la mitad, hizo el sello con la mano y gritó, «Katsu». Con la acción de los adolescentes, las arañas blancas empezaron a expandirse, y justo después explotaron como etiquetas explosivas y destruyeron esos ladrillos. En el momento en que todos los ladrillos fueron destruidos, los pilares ya no pudieron soportar el peso del puente y pronto todo el puente se derrumbó en escombros, enterrando así a todos los que estaban presentes encima en el momento del derrumbe. Tras terminar su trabajo, el adolescente rubio asintió con expresión orgullosa y luego se alejó murmurando para sí mismo. Eso, amigo mío, es arte de verdad, a unos 100 metros del puente derrumbado. Tres figuras enmascaradas que se escondían observaron todos los movimientos del adolescente rubio, y al darse cuenta de que podía volar fácilmente todo el puente usando sus creaciones artísticas, asintieron para sí mismos y dijeron. Informa de esta información a Mizukage-sama inmediatamente, hemos conseguido localizar al objetivo en la Tierra de la Hierba. Por el símbolo de sus máscaras, no es difícil deducir que estos tres shinobi enmascarados son los Anbu de Kirigakure, a quienes su Mizukage-sama le asignó la tarea de encontrar a ese adolescente. Cuando los otros dos Kirigakure Anbu estaban a punto de asentir, de repente, el adolescente rubio se detuvo en seco y miró en su dirección con una mirada emocionada. Al ser sometidos a la mirada intensa del adolescente rubio, los tres Anbu de Kirigakure de repente sintieron una sensación ominosa, ya que sus instintos les decían que algo no iba bien. En ese momento, uno de ellos notó una pequeña araña blanca trepando por la espalda de su compañero. La apariencia de la araña era exactamente la misma que las arañas que usó el adolescente para volar el puente. Al entenderlo, se dio cuenta inmediatamente del peligro e intentó advertirle, pero antes de que pudiera decir nada, de repente ocurrió una explosión. ¡Bum!
La explosión fue seguida poco después por 2 explosiones más. ¡Bum! ¡Bum! Mirando las llamas encendidas y el humo que se elevaba, el adolescente sonrió y, sin prestarles más atención, se alejó, aparentemente sin interés en descubrir la identidad de las personas que le habían estado espiando durante las últimas horas. Konohagakure, dentro del edificio Okage. Tras dejar a un lado su pipa de tabaco, Sarutobi Hiruzen miró a todos los capitanes del escuadrón Anbu que Shimura Danzo había destituido y dijo con tono suave. Espero que todos podamos entender la razón del traslado desde el departamento Anbu, aunque Sarutobi Hiruzen ya no es el Hokage de Konoha, como jefe del consejo asesor, su oficina sigue estando dentro del edificio del Hokage. Y curiosamente, aunque Shimura Danzo ha sido nombrado agente temporal del Hokage, no se hizo cargo de la oficina del Hokage en el edificio del Hokage, sino que trasladó su base de operaciones de nuevo a la fortaleza subterránea de la base original de la raíz. A mucha gente le parecía extraño este comportamiento de Danzo, pero Kuroto lo consideraba excusable. Después de todo, Danzo había trasplantado no solo varios Sharingan, sino también las células de Hashirama, así que intenta no hacer demasiadas apariciones públicas para que su secreto siga siendo un secreto. Al fin y al cabo, para un shinobi con buenas habilidades sensoriales o con dojutsu, notar el flujo caótico de chakra en el cuerpo de Danzo no es tan difícil, y si alguien nota algo así en su cuerpo, podría empeorar mucho para él. La única razón por la que no le han atrapado hasta ahora es que cada vez que aparece en público, Danzo se asegura de imponerle varios sellos fuertes en el cuerpo para cubrir los rastros de su caótico flujo de chakra y que nadie lo note, pero imponer tal sello es extremadamente doloroso, y también limita mucho su fuerza, y imponerlo cada vez no es algo que uno quisiera hacer, por lo que eligió no aparecer mucho en público. Por lo tanto, incluso después de convertirse en Hokage temporal, su tasa de exposición delante de todos no aumentó mucho respecto a antes. Obviamente, la gente se pregunta por qué es así, pero nadie es capaz de averiguarlo. En fin, dejando todo eso a un lado, ante la comodidad impotente de Sarutobi Hiruzen, todos los capitanes de escuadrón expresaron su comprensión. Mientras tanto, uno de los capitanes de escuadra preguntó con entusiasmo. Sandaime-sama, ahora que ya no formamos parte del Anbu, ¿qué haremos? Quiero decir, me siento un poco incómodo de repente sin tener nada que hacer. No os preocupéis, aunque vosotros ya no formáis parte del Anbu, no vamos a quedarnos tan excelentes shinobi por ahí, la aldea os necesita a todos vosotros, y por tanto, ahora seréis transferidos a diferentes departamentos según vuestro campo de especialización, respondió Sarutobi Hiruzen. Alguien asintió, eso sería útil. Sarutobi Hiruzen entonces se volvió hacia Uchiha Shisui y preguntó. He oído que el equipo de rescate del clan Uchiha se topó con los miembros de la organización Akatsuki, y lograron rescatar a Uchiha Sasuke y Yuga Neji, ¿es correcto? Shisui asintió y explicó. Sí, mientras buscaban a Sasuke, el equipo de rescate se topó accidentalmente con una célula de 2 hombres de la organización Akatsuki, y casualmente, esa célula de 2 hombres de la Akatsuki llevaba consigo a Sasuke y Neji. Aparentemente, ellos eran responsables del intercambio de rehenes con Orochimaru, pero como Orochimaru nunca apareció allí, no tuvieron más remedio que regresar a su base. En ese momento, el equipo de rescate apareció allí y, aprovechando la ventaja numérica, por suerte rescató a los 2 niños. La llamada coincidencia estaba obviamente planeada, no hubo intercambio de rehenes con Orochimaru. El paradero de esa célula de 2 hombres que transportaba a Uchiha Sasuke y Yuga Neji fue informado a Kuroto y Neji por Setsui. Usando esa información, el equipo de rescate Uchiha pudo casualmente rescatar tanto a Sasuke como a Neji. Esto obviamente lo hizo Obito para apaciguar a Kuroto e Itachi, así como para obtener la información que Itachi les prometió. Después de que Sasuke y Neji fueran rescatados, Itachi le dio a Akatsuki lo que querían, aunque, si es lo que necesitan o no, aún está por saber. Independientemente de los entresijos del asunto, el hecho de que Sasuke y Neji fueran rescatados y traídos de vuelta al pueblo era realmente una buena noticia, y su regreso al pueblo también calmó muchos nervios tensos. Sarutobi Hiruzen también suspiró aliviado. Con esto, los 4 niños han sido rescatados, me siento tranquilo. Shisui dijo con tono de disculpa, ¿fue nuestra incompetencia lo que te preocupó, Sandaime-sama? Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza, no es así, pero bueno, luego dijo. Ahora que ese asunto está resuelto, volvamos al tema. Como él mismo dijo, pasó pergaminos a casi todos los antiguos capitanes del escuadrón, excepto Shisui y Kuroto. Los antiguos capitanes de escuadrón tomaron respetuosamente el pergamino y esperaron a que Sandaime continuara. Hiruzen asintió y dijo.
Estos pergaminos contienen vuestras cartas de traslado, y también os darán todos los detalles relacionados con los departamentos a los que estáis transferidos. Hazlo bien, espero grandes cosas de todos vosotros, como órdenes, Sandaime-sama. Cada uno asintió y luego salió del edificio del Hokage. Ahora, solo quedaban Hiruzen, Kuroto y Shisui. Tanto Kuroto como Shisui estaban confundidos por la situación, y permaneció en silencio. En ese momento, llamaron a la puerta de la oficina del anciano Hiruzen, y una voz familiar llegó desde el otro extremo. Sandaime-sama. Hiruzen asintió. Adelante. Con el asentimiento de Hiruzen, la puerta se abrió y entró un tipo conocido, con mallas verdes y chaleco de Jonin. ¿Me han convocado, Sandaime-sama? Hiruzen asintió. Sí, te llamé Migui. Esto también está relacionado con tu traslado. Kuroto, Shisui y Gui se miraron entre sí. Dada la situación, aunque pueden entender que seguirán trabajando juntos, no está muy claro cómo ni dónde es. De hecho, ni siquiera Kuroto está seguro. Sandaime notó la confusión y la espera de todos, luego cogió su pipa de tabaco y dijo palabra por palabra. La Academia Ninja ha sido reconstruida, y voy a organizar que los tres trabajéis en la Academia a partir de ahora. Capítulo 610. Director de la Academia Ninja. La Academia Ninja ha sido reconstruida, y voy a organizar que los tres trabajéis en la Academia a partir de ahora, y no creo que necesite mencionar la razón porque los tres sois lo bastante listos para averiguarlo, así que, en cuanto Kuroto escuchó las inesperadas palabras de Sarutobi Hiruzen, su expresión cambió ligeramente y trató de averiguar los pensamientos e intenciones de Sandaime tras tal decisión. Hyuga Kuroto, Uchiha Shisui y Migui son Jonins que formaron parte del equipo 11, considerado el más fuerte de los Anbu. Tras dejar el equipo 11, cada uno lideró sus escuadras individuales de Anbu o Jonin. Aunque solo haya sido así durante unos meses, la fuerza, experiencia y lealtad de los tres no se pueden negar. Así que se puede decir que Kuroto, Shisui y Gui son algunos de los subordinados más confiables y fuertes de Sarutobi Hiruzen. Y como se ha mencionado repetidamente, por el lado positivo, Uchiha Shisui es considerado de hecho el shinobi más fuerte del lado de Konoha. Aunque Hyuga Kuroto y Migui no puedan considerarse al mismo nivel que Uchiha Shisui, siguen siendo considerados shinobi fuertes de la clase Jonin. Así que tiene sentido que Sarutobi Hiruzen los nombre a los tres para enseñar en la Academia Ninja. Obviamente, los tres no son trasladados a la Academia Ninja solo para enseñar a los estudiantes allí. Su principal deber será proteger al Jinchuriki del Kyuubi, es decir, Uzumaki Naruto, que también entrará en la academia. Después de todo, el mundo shinobi actual es mucho más complicado y peligroso comparado con la misma época del canon. Y Naruto, que es el Jinchuriki, debe ser protegido a toda costa. Aparte de esta razón, Sarutobi Hiruzen también aprovechó la oportunidad que le brindó Shimura Danzo y decidió transferir a sus subordinados de confianza a la Academia Ninja para fortalecer su control y asegurarse de que la Academia quedara bajo su control, lo cual es una muy buena jugada política. No debe olvidarse que, solo porque Naruto, Sasuke, Hinata y Neji fueron apartados de la aldea, Sarutobi Hiruzen perdió el apoyo del clan Uchiha y del clan Hyuga, lo que le hizo perder el voto de confianza y causó todo el caos político en la aldea. Obviamente, no puede permitir que algo así vuelva a ocurrir una y otra vez. Ya ha aprendido la lección de este error y ha decidido hacer los arreglos adecuados para garantizar la seguridad de todos los niños de la academia. Después de todo, aparte de Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y Hyuga Hinata, varios otros niños como Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, Akimichi Choji, Aburame Shino, y Inuzuka Kiba junto con otros niños con identidades importantes entrarán en la academia a partir de este año. Con el Jinchuriki del Kyuubi, sus herederos y miembros importantes de los principales clanes shinobi, la seguridad de la Academia Ninja es ahora la máxima prioridad en la aldea y no se permiten errores, y tiene todo el sentido que algunos de tus mejores subordinados tengan una tarea tan importante. Obviamente, los tres no serían trasladados sin darles puestos adecuados. Al fin y al cabo, los tres son Jonin y han servido como capitanes de escuadrón Anbu o como líderes de escuadrón Jonin, así que Sarutobi Hiruzen entiende que los puestos apropiados son necesarios, especialmente para Uchiha Shisui y Hyuga Kuroto, que representan al clan Uchiha y al clan Hyuga. Por ello, preguntó. La Academia Ninja actualmente carece de director. ¿Quién de vosotros quiere ser el director de la Academia Ninja? Y miró sin querer en dirección a Uchiha Shisui. Aunque Sarutobi Hiruzen cuestionó a los tres, en el fondo de su corazón esperaba que Uchiha Shisui ocupara ese puesto. Hay dos razones principales por las que Sandaime quiere que Uchiha Shisui sea el principal.
Lo primero es obviamente la fuerza de Shisui. La noche en que la organización Akatsuki atacó Konoha, Uchiha Shisui mostró una eficacia en combate extremadamente fuerte, fue la única persona en la aldea que pudo intervenir en la lucha entre los líderes de la organización Akatsuki y los Amatsukami. No solo Uchiha Shisui luchó contra Tobi, el tipo que derrotó él solo a los 5 Kage, sino que también protegió a Killer Bee y Yagura Karatachi de las garras de la organización Akatsuki y del meteorito invocado por el líder de los Amatsukami. En este momento, salvo Uchiha Shisui, nadie en Konoha es capaz de enfrentarse a los shinobi de la clase Super Kage, así que Shisui es la mejor apuesta que tiene Konoha para al menos proteger a la futura generación, y por eso Sandaime quiere que Shisui sea el director. La segunda razón es que, dado que Shimura Danzo ha sido nombrado Hokage temporal, la enemistad con el clan Uchiha es inevitable, y Sandaime puede prever que si Danzo permanece en el poder mucho tiempo, la relación con los Uchiha podría deteriorarse de nuevo, así que colocar a Shisui en un puesto de alto nivel es un buen movimiento político, ya que estabilizará el ánimo del clan Uchiha. Además, dado lo activo que está el nombre del clan Uchiha en el mundo shinobi en este momento, deben recibir algunos derechos y poder, y hacer de Shisui el director es la mejor solución. Pero es una pena que estos fueran solo los pensamientos de Sarutobi Hiruzen, y que estuvieran condenados a fracasar. Porque en cuanto surgió la cuestión de convertirse en director de la Academia Ninja, tanto Shisui como Gumi volvieron inmediatamente la mirada hacia Kuroto, que estaba en el centro. Sandaime se sorprendió un poco por la implicación de las acciones de Shisui y Gumi, pero como político experimentado y cualificado, entendía los pensamientos de ambos, y justo después de disimular su sorpresa, sonrió levemente mirando a Kuroto y preguntó: Kuroto-kun, ¿estarías dispuesto a ser el director de la Academia Ninja? Kuroto dudó un poco, pero tras pensarlo un poco asintió: si es una orden del Sandaime Okage-sama. El anciano Hiruzen asintió levemente y dijo: en ese caso, te nombro director de la Academia Ninja. Kuroto se inclinó y dijo: haré todo lo posible por estar a la altura de tus expectativas, Sandaime-sama. Obviamente, hay una razón por la que Kuroto aceptó el puesto de director de la Academia Ninja. Primero, no tendría que recorrer todo el mundo shinobi para completar misiones, eso ha sido así durante los últimos años, y como no tendrá que recorrer todo el mundo shinobi, podrá experimentar una vida lenta y también centrarse más en su proyecto Dios. Además de vivir una vida lenta, Kuroto también podrá acercarse a las reencarnaciones de Asura e Indra, lo cual sin duda será útil a largo plazo. Además, el puesto de director de la Academia Ninja es también un puesto de alto nivel en la aldea, aunque no al mismo nivel que el Hokage, los ancianos, los patriarcas de los grandes clanes shinobi o el comandante Jonin, está al mismo nivel que los jefes de departamento. El comandante del departamento Anbu, el jefe de la división de inteligencia, el jefe del escuadrón de sellados, el jefe de la división médica, el capitán de la policía militar de Konoha, etc., están al mismo nivel que el director de la Academia Ninja. Convertirse en director de la Academia Ninja aumentará la autoridad, la influencia política y el estatus general de Kuroto. Tras convertirse en director de la Academia Ninja, Kuroto también podrá participar en las reuniones del consejo, por lo que aceptó. Sarutobi Hiruzen asintió hacia Kuroto y luego dijo inmediatamente a Shisui y Gumi: Shisui-kun, te nombraré subdirector de la Academia Ninja, y Migumi será el examinador principal, los dos ayudaréis a Kuroto-kun a gestionar la academia, según su orden, Sandaime Okage-sama. Asintieron Shisui y Gumi juntos. Con eso aclarado, Sarutobi Hiruzen entregó un pergamino a Kuroto y explicó: esta es la lista de todos los aprendices que se unirán a esta sesión. Debido al ataque de Akatsuki hace unos meses, la Academia Ninja fue destruida y la enseñanza de la nueva sesión nunca comenzó y se retrasó varios meses, por lo que hemos decidido fusionar dos sesiones este año y comenzar con una gran ceremonia de entrada. Los aprendices de esta sesión serán mucho más que en todas las anteriores, así que tienes que prestar más atención, lo entiendo. Kuroto asintió y, tras tomar el pergamino, empezó a ver la lista de los aprendices. Como dijo Sarutobi Hiruzen, aunque la ceremonia de ingreso se celebró para la sesión de Neji y Shion porque la organización Akatsuki atacó esa misma noche y destruyó la aldea, por lo tanto, los aprendices de la sesión de Neji no pudieron entrar formalmente en la academia ni comenzar su entrenamiento como shinobi. Ahora que la Academia Ninja ha sido reconstruida, la administración del pueblo ha decidido fusionar la sesión de Neji y Sasuke, lo cual podría ser un giro interesante de los acontecimientos según Kuroto.